que ella promueve la separación de los hombres, porque el hombre es el demonio. ¿Has visto imágenes en las que sale diciendo que es el ADN masculino? ¿Qué es eso? Que son políticos, jueces, salen en televisión. ¿Cómo puedes decir que no existe? Estás siendo negacionista. ¿Cómo estás, Sofía Sánchez? Muy bien, Gonzalo Altozano. Qué bueno tenerte aquí. Bueno, te tengo aquí todos los días, te tenemos aquí todos los días, pero qué bueno para la gente que está en casa tenerte aquí. Bueno, echamos de menos a Juanma, pero... Echas de menos a Juanma. Hoy hay fútbol, ¿no? Hoy sí, por lo que sea coincide con que Juanma Pérez Noya no estoy aquí. Casualidad. No sabemos por qué. Siempre dice Juanma, no, cuando hay fútbol no hay que decir que hay fútbol porque luego la gente hace zapping, no hace falta. Pero a Gonzalo le encanta no hacer caso a los consejos de Juanma, entonces bueno, y que no está... Bueno, pues nada, presentamos a la mesa ya Miguel Ángel Quintana Paz. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado. Futbolero no eres, ¿no? ¿Perdona? Futbolero no eres. No, bueno, nada. Querías ahí disimular, no voy a nada. disimular. No. Roberto Vaquero, Encantado muy buenas de estar noches. Aquí. ¿El fútbol a ti? Nada. ¿Tampoco? No. Vale, hemos hecho una mesa poco futbolera. A mí me gusta muy poco. ¿A ti, Sofía? Pues lo mismo. Bueno. Sara Pérez Santolaya. Muy buenas noches. ¿Te gusta el fútbol? Podría decirte lo contrario y llamar un poco la atención, pero no me gusta el fútbol. No, pues ya hay un tema en el que coincidimos hoy todos. Hoy estamos de acuerdo. No sé si somos los únicos 5 en España en los que no les gusta el fútbol, pero... Por eso estamos aquí. Claro, porque si no hubiésemos pretextado que no podíamos estar aquí esta noche. Vamos a tratar muchos temas hoy. Sofía, hay uno que no está previsto, aunque lo hemos tratado editorialmente, y oye, me muero por la curiosidad por lo que tienen que decir Miguel Ángel, Roberto y Sara sobre la polémica, que para mí no es tal polémica, de Enrique Osorio, vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Miguel Ángel Quintana Paz, la noticia del País era curiosísimo, el titular era escandaloso y ya en el primer párrafo, en el cuerpo de la noticia, te decían que no era para tanto, que está contemplado en la ley. Y esto ya de las manipulaciones periodísticas que se desmienten en la propia información, empieza a ser algo muy curioso. Sí, bueno, ha habido casos peores en los que literalmente se desmienten. Yo recuerdo un titular, por no citar así, por no aludir a cosas que se desconocen, un titular en 2015 que decía una tercera parte de los españoles es pobre. Y el subtitular decía 13 millones y pico, que es una tercera parte de los españoles, están, según la última encuesta, en riesgo de pobreza. Desmentía, efectivamente, el dato correcto era, o la información correcta es que están en riesgo de pobreza. Yo estoy en riesgo de tener algún día un infarto, pero no tengo un infarto. Yo estoy en riesgo de muchas cosas, pero es distinto estar en riesgo de pobreza que ser pobre, y ese ejemplo me gusta utilizarlo siempre en las clases de ética periodística. Pero bueno, en este caso concretamente es que yo creo que más bien lo que jugamos es en dos escalas, la escala legal y la escala moral, y a mí me gusta diferenciarlas, porque no soy positivista. Los positivistas piensan que lo que dice la ley está bien porque... Bueno, es que ni siquiera hay que preguntarse si está bien o está mal. Lo dice la ley, se manda y hay que obedecerlo y se acabó. Y yo creo que no, yo creo que es importante que más allá de lo que dicen las leyes esté también una cierta ética. Esa ética es la que induce a pensar que probablemente, aunque la ley te permita tener una subvención, si eres una persona de muchos posibles, muchísimos posibles, pues que a lo mejor no es exactamente la persona más indicada para cobrarla, pero también esa misma ética es la que nos dice que reprochar a los demás cosas que tú mismo haces, como ha ocurrido con Mónica García, ¿no?, que se ha puesto a reprochar al vicepresidente de Ayuso que cobrara esto cuando su marido también lo cobra, o sea, su familia también lo cobra. Esto para mí tiene una especial deleznabilidad. Yo creo que estamos hartos ya todos de políticos y de personas en general, pero especialmente de políticos que se dedican a señalar con el dedito, lo que en inglés llaman virtue signaling, a señalar con el dedito a los demás en cosas en las cuales, como dice el dicho, cuando tú señalas con un dedo, los otros 4 van hacia ti, y este ha sido un caso paradigmático. Roberto Vaquero, la polémica del día. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Osorio, por tener el patrimonio que tiene que renunciar a unas ayudas que están a disposición de todo el que cumple unos requisitos que él cumple. Pues ¿Familia sí. numerosa? Pues a nivel de moral, que es un poco lo que ha dicho él, pues yo creo que sí. O sea, yo sinceramente creo que si es una persona que tiene muchos posibles y que además se dedica a la política, y la gente que se dedica a la política, pues ya no es solo una cuestión de patrimonio, sino del sueldo que tienen, a mí desde luego creo que me parece de cara dura. Y si cuando lo han hecho otros, me parece igual de cara dura. Me parece que deberían de renunciar a ello, porque hay mucha gente que cumple determinados requisitos, pero luego tiene otros ingresos o tiene otras cuestiones,
que hace que ese dinero no se pueda invertir en gente que realmente lo necesita. Así que a mí sí me parece vergonzoso, la verdad. Sara Pérez Santolaya. No te No quieras, creo que vayas a llevar la contraria. no te quieras ni imaginar Me he quedado solo en lo este que pienso. asunto. No, pues me lo quiero imaginar. Todos- o sea, me lo todos- imagino y quiero saberlo, de hecho. Todas las personas tienen derecho a pedir cualquier tipo de ayuda, pero en este caso tiene derecho pero no tiene necesidad. Estamos hablando de un tipo que cobra más que el presidente del gobierno, cobra más de 100.000 euros anuales y no tiene ninguna necesidad de ser parte de un bono que es para familias y personas vulnerables. ¿En qué momento estamos hablando de que los mismos que critican las paguitas, que se ríen de las personas que hacen colas para pedir cualquier tipo de alimento, que se ríen de las becas universitarias públicas y financian la universidad privada? Estos señores son los mismos que se oponen a todo, pero luego se benefician ellos mismos. Entonces, bueno, el caso que podrá salir de otros muchos cargos públicos, hoy estamos hablando del número 2 de Ayuso, de este señor que hace poco se reía del término ayuda, del término beca, del término de estas personas que iban a solicitar cualquier tipo de ayuda y ahora se beneficia de ellas con 100.000 euros. ¿De verdad tiene alguna necesidad y con el patrimonio que tiene? ¿Cuánto? 100.000 euros, más de 100.000 euros cobra. Ah, Pero perdona, fíjate, del teniendo- salario, no por las ayudas de la... No, Vale. que cobra más de Que 100.000 llegan a euros, ser las ayudas pero de ¿tú 100.000 crees y ya que el monte número una 2 familia de, numerosa? de Ayuso con un sueldo anual de más de 100.000 euros, que gana más que el presidente del gobierno, que además tiene un patrimonio que es conocedor, que conocemos todos los españoles, necesita este tipo de ayudas o lo necesita el que no llega a fin de mes, el que va a cualquier tipo de asociación o cualquier tipo de entidad a solicitar esta ayuda o una ayuda a alimentos, una ayuda universitaria o cualquier tipo de beca? ¿Quién lo necesita? ¿Quién lo necesita? Pero es que son los de siempre, son los que ellos se oponen, como pasa con otro tipo de leyes, y luego ellos mismos se benefician. Bueno, Una Sofía, cosa por sí. meter un poquito de discrepancia, porque estamos todos demasiado de acuerdo. Nosotros en el editorial hemos querido dejar claro, quizás no ha quedado claro, pero pensamos que la familia tiene que ser bonificada siempre, en cualquier caso, por supuesto atendiendo a criterios de necesidad, pero no nos escandaliza. Pero somos Aunque tan tengas un liberales en el patrimonio sentido... millonario. Aunque tengas un patrimonio millonario, sí, se tiene que bonificar. Yo- pero es nuestra opinión, por lo menos mi opinión. Pero luego Gonzalo, esta misma persona que se reía de los de las colas de hambre y llama a este tipo de ayudas Sara, paguitas, Sara. Sí, ¿tiene no, derecho no, a no te lo estoy- recibirlas? no te ¿No lo- era una paguita para... ¿Es paguita para los otros o es paguita para él mismo? Incluso teniendo el mal gusto de reírse de las necesidades, si es así como tú estás es que contando, eso no es público. de llamarle paguitas, no le inhabilita para recibir una ayuda que legalmente la puede recibir. No le Pero inhabilita. sí Esto de se reírse- deja ver su incoherencia. Bueno, le Sara, puedes legitimar, Sara. pero no le inhabilita. Sara, esto de reírse de las becas lo estoy mirando en internet, no sale. No, de reírse de la gente que iba a las colas de hambre y Bueno, las has dicho que colitas se y el ríen. No término le paguita. veo- Eso No me le parece veo todavía más riéndose. En una inverosímil. rueda de prensa, en una Eso me rueda de parece más prensa. inverosímil, pero es que has dicho que también se reía de Sí, las del becas. término paguita, que él llama paguita a cualquier las tipo de becas. ayuda. A cualquier tipo Pero de sí, ayuda. todo lo que sale en internet es que está blasonando como buen político de dar no sé cuántos millones de becas y de dar no sé cuántos... Pero No no, sé, yo- has yo- escuchado yo- la rueda de prensa donde se dedica a Hoy. decir una tras otra utilizando el término paguita a cualquier Pero para tipo de las ayuda? becas... Para todas, para todo No, tipo de a ayuda. ver, Te a ver, estoy es- explicando. no, no, Yo creo a que ver, no es que yo- estoy yo hablando creo- en un yo creo idioma que- que desconozcas. Creo que te estoy diciendo, en todo que has tipo de ayuda está Bueno, utilizando el término paguita. Pero es que vamos la- a buscar. No Es sé si que- podemos buscar a alguien en redacción. Si se puede. Si se Yo puede, creo- yo podemos creo- buscar esas Si no os lo declaraciones. mando Yo dudo, después. dudo que haya dicho todo tipo de ayudas, con esa claridad del castellano que tú mismo has utilizado, todo tipo de ayudas me parecen paguitas. Ahora bien, No, que que estaba en algún contra de tipo de las ayudas, de las paguitas. algún tipo de ayudas, no todo, de hecho esto es una cuestión también del castellano, ¿no? Diferenciar entre todos y algunos. Todo tipo de castellanos no, todo tipo de ayudas es una paguita. Pues seguramente es una aseveración muy fuerte. Ahora, algunos tipos de ayudas son meras paguitas y merece la pena denostarlas. Yo estoy de acuerdo con eso. No con las de la familia, que me parecen bien, pero hay muchas ayudas que a mí me parecen, por ejemplo, las ayudas que se hacen a la Asociación de Mujeres en Favor de la Lenteja en Lituania. Este ejemplo es medio imaginario, solo No, porque pero hace puede años- ser, hace pero puede años- ser real.
Y es Pero que hace siempre años tiene que ser las para las subvenciones, mujeres. a la lenteja libia, me acuerdo que fue un caso relacionado Sí, con Matilde Fernández. El ABC de Ansón sacó una Efectivamente. campaña al respecto. Estamos haciendo un poco de historia del periodismo de este país, pero bueno, era una referencia un poco oscura la que he hecho. Bueno, en cualquier caso, por supuesto que hay ayudas concretas que yo puedo juzgar su utilidad, su valor para la sociedad, o si dependen solo de que el político está dando al amiguete una paguita y decir, esta paguita me parece mal, pero eso no significa que tú luego pudieras decir, Sara, Miguel Ángel ha dicho que todas las ayudas son paguitas, lo he dicho para algunas. Bueno, yo estoy hablando de una rueda de prensa que él mismo da, que es Bueno, utiliza el término paguita, vamos a buscarlo. y además que, sobre todo, que es lo más importante y que no podemos olvidar, es que se ríe de personas que ejercen la voluntad y la necesidad de ir a por alimentos porque no tienen para llegar ni a fin de mes ni al fin de semana. A mí me cuesta. Tenéis una imagen. Pero una cosa, Cuesta creerlo, yo- Sara. no he ¿verdad? Y visto no soy lo que en dijo particular Sara. defensor de este señor, pero me cuesta un poco creerlo. Pues es que Yo me gustaría decir solo una cosa sobre, porque nosotros hacemos repartos de alimentos, por ejemplo. La mayoría de la gente que hace reparto de alimentos no suelen recibir paguitas de nadie, suelen ser entidades privadas, algunas sí reciben subvenciones, pero hay muchísimas que no. Y me cuesta creer que se refiera a eso como lo de las paguitas, porque, no, a por reírse ejemplo, de la gente que va por esos eso es alimentos. despreciable. Y respecto a lo de las pagas, yo decir simplemente, yo hay con determinadas cosas que también me refiero así, pero porque creo que ese dinero debería de ir invertido, por ejemplo, en que la gente tenga empleos de calidad, que puedan acceder a ese empleo y que no establecer relaciones de dependencia. Y soy una persona que se dedica a hacer cosas como lo de los repartos que has dicho. Claro, pero yo no hablaba de la gente que ejerce No, si a mí, el reparto. él me parece despreciable. Pero la cuestión es que lo de las pagas, eso habría que darle una revisión, porque creo que hay muchas pagas, y no solo referentes a la mujer, o sea, yo creo que hay de más aspectos, que creo que habría que fomentar otras cosas. Por ejemplo, en el laboral, habría que fomentar que la gente pueda hacer de verdad trabajos y no establecer relaciones de dependencia, en mi opinión. Bueno, Sofía Sánchez. pues vamos a seguir con más asuntos y en este caso vamos con uno que lleva ya siendo semanas trending topic. No sabemos si le gusta a los de Podemos, pero desde luego es gracias a ellos, y es Mercadona y Juan Roig. En su informe de cuentas del año 2022 ha reconocido que sus ingresos se han aumentado un 5,5%. Y claro, Podemos, como viene haciendo desde hace semanas, se le ha echado encima. Mercadona, el supermercado de referencia para Podemos. Los morados siguen atacando a Juan Roig, representándole como un capitalista despiadado. Y todo después de que presentasen su informe de cuentas de 2022. En él reconocen haber aumentado un 5,5% sus beneficios, y eso ha desatado la ira de los socios de gobierno. Pero como siempre, dato mata relato. Y es que la inflación el año pasado fue de un 5,7%, más de lo que crecieron sus beneficios. Es más, la inflación subyacente, que refleja especialmente el aumento de las materias primas, se disparó hasta el 7%, punto y medio más de la cifra que reprochan a Mercadona. Más cifras, el margen bruto fue de 3,1 céntimos por cada euro vendido, exactamente la misma cantidad que en 2021. Sus márgenes no crecieron ni un ápice, pero sí la factura con Hacienda. Los de Juan Roig dieron 2.263 millones a las arcas públicas, un 12% más que en el año anterior. Números a los que en Podemos no prestan atención, sí a las últimas declaraciones del presidente de la compañía, que ha rechazado la propuesta morada de topar los precios. Pues esto funciona con oferta y demanda, y lo demás pues son brindis al sol. El empresario valenciano afirma que una cesta básica de consumo solo tendría sentido si jamás se encareciesen las materias primas o los costes de transporte. Nosotros toparíamos si el proveedor nos topara a nosotros el precio. ¿Topamos los precios a base de bajar calidad? Que eso se puede hacer perfectamente, ¿eh? Nosotros a partir de ahora hacemos el chocolate, le ponemos un porcentaje menor de materia prima y no sé cuánto, y el precio baja. O disminuimos el tamaño de un producto. Una nueva polémica que ha llevado de nuevo a Mercadona a lo más alto de los trending topic nacionales. Bueno, ¿esperabais esta guerra nuevamente con Juan Roig y Podemos? Esperable, sí, sorprendente es poco. Sí. A mí Se le señala cuando le critican a Miguel Ángel, o por ser uno de los empresarios número 1 de España no se le puede ni nombrar. Estamos ya en un mundo en el cual la política ya, a diferencia de lo que ocurría antes, los políticos hablan de periodistas y los critican. Yo también, a menudo, por cierto. Les tienes mucha manía. Y entonces, precisamente por eso, pues tampoco me extraña que ya sería poner puertas al campo, ¿no? El que los políticos no hablaran de periodistas, no hablaran en este caso de empresarios, pues pudieran hablar también de cualquier otra cosa. A mí lo que me molesta es, para empezar, o al menos me atriburo un tanto, es esta obsesión con una empresa española, del gobierno de España.
porque Mercadona es una empresa española. Hay otras muchas empresas de distribución en España que no son españolas, pero por algún motivo esas otras empresas no españolas nunca son criticadas por el gobierno español. Sin embargo, el gobierno español va contra una empresa española, con trabajadores españoles y con un éxito que en el fondo también es español. Esto me atribula bastante. Podemos jugar a... Sofía, Roberto y Sara son más jóvenes, quizás no vayan a entender el guiño, pero tú y yo que somos ya de la EGB, podemos jugar al 1, 2, 3, empresas españolas, empresas no españolas que se dedican a la distribución y a las que el gobierno no... Por ejemplo, Amazon. ¿Por 25 pesetas cada una? Por 25 pesetas cada uno. Bueno, o en el mundo de los supermercados, Lidl. Carrefour. Por ejemplo, Carrefour también. Gracias por la ayuda. Roberto sabe que el 1, 2, 3 se jugaba en realidad en pareja. Se jugaba en pareja, claro que sí. Acaba de hacerlo. Y se podían hacer, pero no podía soplarse, tenían que hacer señas. Sí, tenía que hacer cada uno la suya. No, pero a mí me llama la atención que tratéis este tema o que se hable públicamente de una guerra del dueño de Mercadona con Podemos. Yo creo que no es una guerra con Unidas Podemos, esto nos afecta a toda la ciudadanía, a toda la sociedad, a todos los consumidores de Mercadona. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, efectivamente, no es una guerra de Juan Roch con Unidas Podemos, parece más bien una guerra de Unidas Podemos con Juan Roch. No, yo Da creo... la impresión. Primero, no sé si hay una guerra o un principio de ella, pero lo que nos afecta es a todo el conjunto de la sociedad que estamos yendo a hacer la compra y vemos que cuando antes hacíamos una compra medianamente completa con 40 euros, ahora por esa misma compra nos gastamos 100 euros. Es decir, estamos viendo que nuestro bolsillo no da, que nuestro sueldo es el mismo, que no llegamos a fin de mes y que encima estamos pagando por un producto que antes pagábamos 1 euro, un 10% más. ¿Y es responsabilidad de Juan Roch o del gobierno? Porque yo hoy he echado gasolina en la moto y lo que hace escaso un año me costaba 12 euros llenar. Tengo una moto pequeñita, una 125. Hoy me ha costado 16. Hombre, que los precios suban en el Mercadona es culpa de Juan Roch, vale. Claro. Pero lo de la gasolina él mismo toma la decisión de que estos precios suban, él mismo admite que es una burrada subir los precios, pero lo que se mantiene es su sueldo. Hay que recordar que es la 4ª persona en España más rica y lo que no se mantiene son los sueldos del público que va al mercado. Pero fíjate, decías que no sabías si era una guerra de Podemos contra Juan Roch, tu argumento es el que sostienes, pero sin embargo le llaman capitalista despiadado. Vamos a verlo. Es indecente que el señor Juan Roch se esté llenando los bolsillos siendo un capitalista despiadado. Y hay que decirlo claro, son capitalistas despiadados. Tenemos que frenarles los pies. ¿Le señalan o no le señalan? A mí me interesa mucho, por supuesto, lo que tenga que decir Sara, Miguel Ángel, desde luego, y Roberto en este asunto. Luego te voy a preguntar, Roberto, si Roch es un capitalista despiadado o no. Hombre, pues claro que sí, es un tiburón. O sea, si no, no estaría donde está. O sea, pero es que eso es innegable. Eso incluso el mayor detractor que pueda tener o incluso el mayor fan de él lo diría. La cuestión, y respecto a lo que ha dicho él de ¿por qué a este que es español y no a otros? Pues yo creo que la respuesta es muy clara. Yo creo... Para empezar, quiero decir que el problema de la inflación de precios no es solo una cuestión de él, pero él ha tenido un papel en su empresa que además tiene un tanto por ciento de cuota de mercado bastante grande. Pero ¿por qué, por ejemplo, no se lo hacen a Amazon? Pues yo creo que Podemos, con lo que está haciendo con esto, es campaña, igual que lo hace con el de Zara, pero sin embargo con Botín nunca pasa nada. Cuando Botín es una capitalista despiadada exactamente igual o más de capital financiero, y no dicen nada. ¿Por qué? Porque esa está en su órbita y ellos están, que hay elecciones pronto, y están haciendo campaña contra el empresario explotador y malvado. ¿Por qué? Porque para el que conozca un poco la realidad sindical en Mercadona, no hay. Es decir, en Mercadona no dejan sindicarse a la gente y es muy complicado montar secciones. Y te lo dice una persona que se dedica a montar secciones. Entonces, es muy complicado. Entonces, desde Podemos es muy fácil coger y no ya solo como es el personaje, sino hacer un espantapájaros aún más grande y conseguir votos. Por ejemplo, ¿por qué no lo hacen con Amazon? Primero, porque Amazon es mucho más grande y yo creo que ni se atreven, porque Amazon tampoco deja sindicarse a los trabajadores, aquí en España tampoco, y además tiene una línea que es más acorde a lo que le gusta a Podemos del mundo. O sea, más, perdóname que, bueno, más cosmopolita o más globalista que dirían otros. Entonces, ¿por qué van a por este? Porque es como el típico empresario facha, malo, explotador, entonces pues como que pueden hacer el espantapájaros son más grande y conseguir votos. Pero igual que se lo hacen a este, habría que hacer solo a Carrefour, habría que hacer solo, y al gobierno también, es que habría que hacer solo al gobierno también, porque sus medidas tienen que ver mucho también con la inflación, pero eso no lo van a hacer, claro. No entiendo, Roberto, perdona, que dices que Mercadona no deja a sus trabajadores sindicarse
y Amazon tampoco. Pero tienen esa prerrogativa. Es decir, Juan Roig puede decir a sus empleados no os sindiquéis, y si el trabajador está sindicado y lo lleva a Bueno, no me quiero magistratura... llevar un juicio de que me denuncien, pero sí que dan problemas, sí que hay problemas y tú intentas montar una sección y la gente de repente ya no ocurre ahí y pasan cosas, igual que pasa en Amazon. Y son presiones que desde luego en una democracia no deberían de existir y eso pasa, y pasa en Mercadona y cualquiera. Y esto si lo ve alguien de CGT, CNT, que son gente que lo ha intentado hacer, nosotros con el FOL también lo hemos intentado y es difícil porque de repente llegan presiones, la persona dice no, es que me han ofrecido no sé qué, y en Amazon pasa igual y hacen lo que sea para que no te puedas sindicar. Y en eso, muchas otras empresas y además en muchísimas otras. Sí, y pero con como en el otros Corte Inglés, sindicatos aunque no te dejan. también. O sea, en Carrefour también está muy limitado, las grandes empresas tienen mucha capacidad, sobre todo las extranjeras, para no permitir que la gente se sindique y es que es una cosa que hasta... A ver, los liberales no lo van a apoyar, obviamente, pero incluso hasta los conservadores yo creo que pueden entender que tiene que haber cierto freno a determinadas cosas. Y yo veo que muchas veces la gente es muy demagoga con esto. Y yo creo que igual que hay mucha gente, como Podemos está utilizándolo, yo creo que hay parte de la derecha española que hace como lo contrario, ¿no? Y veo mucha gente del PP que veo justo decir lo contrario, pero es justo porque lo dice Podemos, ¿no? Y no son muy críticos con nada, y eso es un problema, porque el que lo va a pagar es el español de a pie, vamos, no va a ser el superempresario, ya te lo digo. Yo, por ejemplo, sí que me parece mal, sí, la limitación de sindicatos. 146.000 euros al año. Esa es la cantidad, por cierto, superior también, Sara, que te preocupaba mucho cuando las cantidades exceden el sueldo del presidente del gobierno, pues 146.000 euros al año es lo que gana, no sé si un capitalista malvado o depredador, Ione Belarra. Ione Belarra gana cada año 146.000 euros, 50.000 más que el presidente del gobierno. Es decir, me parece absolutamente, una vez más, hipócrita por un motivo. En el mundo nos estamos acostumbrando en general a que haya gente que produce riqueza y luego gente que opina sobre cómo debe repartirse. En este caso, el que produce riqueza es el dueño de Mercadona y todos sus empleados, por supuesto, Mercadona como empresa. Los que opinan sobre cómo repartirse son Podemos en general y Ione Belarra en particular. A mí, que una mujer que solo se dedica a opinar cómo debe repartirse la riqueza en vez de crearla, gane 146.000 euros y vaya señalando con el dedito, de nuevo vuelvo a lo del virtue signaling ¿no? El andar señalando de manera presuntamente virtuosa frente a los demás. Que se dedique a hacer esto y por hacer esto gane 146.000 euros me parece tremendamente problemático. A veces cuando se repite, me gustaría decir esto, cuando se repite mucho una mentira puede parecer una verdad, pero no es cierto que la ministra Ione Belarra gane 146.000 euros, gana 79.000, creo que son. Búscalo, Miguel Ángel, en Neutral, si pones sí. En Google, no sé si lo podemos ver también. Tengo Roberto, aquí sueldos públicos. 79.415 Neutral. Sueldos públicos. ¿Lo enseño a pantalla? ¿Estáis? ¿Lele? 79.415 bueno, con 16. En todo caso sigue siendo bastante. Pero ya no es la cantidad que tú decías con una diferencia de 80.000 euros menos. Es que, entonces, vamos a hablar con datos que son ciertos. Lo que te digo, que cuando a veces nos dedicamos a repetir muchas veces una cosa, puede parecer verdad, pero no lo es. Tú estás contando el sueldo sin el complemento de productividad. Sí, que creo que el complemento no son 80.000 euros tampoco. No, pero es que hay más complementos. Con una diferencia de hecho, por cierto, mira, tienes razón en que he olvidado algo. Da igual lo que ganes no para tiene todos impuestos, los espectadores, o sea que no estoy hablando ni siquiera de cantidad bruta. Esto estás diciendo, esto perdona, es lo que Sara, que Miguel Ángel, esto es lo que dice Neutral, pero Neutral no es... Neutral también se equivoca. Sí, claro, en esto sí. En esto Neutral... Tienes razón tú, que tú ¿quién le llevas la banca online no, yo estoy viendo el dato. ¿Quién dirige Neutral? Y cada vez que le hacen un bizum también a ver, lo ves. Es que es vergonzoso poner el nombre de Neutral, a una agencia que lleva a cabo Ana Pastor, no la ministra del PP, sino la periodista. Si quieres, y Bill Gates, y Miguel Bosé, y puede aparecer alguien más. Esto es innegable. Pero estamos hablando de que cualquiera busque Neutral y ve Ana Pastor. ¿Por qué seguimos mintiendo? Bueno, ¿por qué sigue mintiendo Ana Pastor? Esa es una pregunta Ahora diferente. es Ana Pastor, ¿no? Eres Hombre, tú. Ana Pastor, cuando estaba con Marine Le Pen... Ana Pastor, cuando estaba delante de Marine Le Pen y Marine Le Pen le dijo ¿acaso tiene usted inmigrantes en casa? Ana Pastor dijo, no vas a rectificar y decir, oye, mira, que eran 156.000 euros para darle al testimonio. Pero que no es correcta, eso es manipulador. Neutral, podemos decir esto y podemos decir que así la ponemos en peor lugar a una mujer ministra, una vez más, pero no, en realidad gana 79.000 euros, como decía la compañera
compañera Sara en esta misma mesa, pero cuesta mucho rectificar. Pues para todos los espectadores que nos estén viendo, este tipo de mentiras que se dicen mucho en los distintos platos y micros, hay que asegurarse, hay que buscar nuestras propias fuentes e informarnos. Y además, ganes lo que ganes, siempre está bien que luches, siempre está bien que reivindiques y siempre está bien que te metas en un sindicato, que cuando veas una causa injusta en tu puesto de trabajo, pelees por ella y sobre todo que cuando una persona esté ganando, sea la cuarta persona en este país de ganar dinero, ganes lo que ganes. Y ganes lo que ganes y tengas un patrimonio de millones, está bien que digas, oye, eres un avaricioso y yo no llego a fin de mes, eres un capitalista despiadado, utilices el término que quieras utilizar y yo no llego a fin de mes. A ver, incluso admitiendo tu cifra, decir que mi cifra Yone Belarra no llega a fin de mes con 79.000 euros me parece vergonzoso. O sea, me parece absolutamente vergonzoso. El argumento que he hecho es que la cantidad que ella gana, que si fuera esa que tú dices, estaría casi... Si no lo digo yo. Que bueno, pero te he dejado hablar, déjame hablar. Pero no lo digo yo. Bueno, pero tú dices solo la verdad, pero déjame a mí decir que a mí me parece que una agencia de verificación, como hemos hablado antes de las manipulaciones sutiles en el periodismo, en el cual te ponen un titular que luego el subtitular te lo refuta. Pues lo siento mucho, pero Neutral es especialista en esto. Te contradice una cosa y luego cuando lees la letra pequeña dices, ay, pues si no era tan contradecible. Entonces, no, lo siento, pero no me parece fiable esa información. Si uno busca en Internet, como he buscado yo, se va a encontrar esa cifra de Neutral, se va a encontrar la cifra que he dado yo y se va a encontrar otras varias. Da igual, en todo caso, incluso si nos quedamos con la mínima, te concedo el argumento a fortiori. Incluso siendo la tuya verdadera, una persona como Yone Belarra no puede ser esta depauperada que tú dices que no llega a fin de mes y que por lo tanto tiene derecho a protestar. Yo no he dicho que Yone Belarra no llega a fin de mes. Estábamos viendo, Roberto, perdona, el sueldo de Ángela Rodríguez Pam. No sé si lo podemos ver. Según información de Voz Populi. 120.000. Wow, que no está mal. Que no está mal. Capitalismo despiadado. Sueldospublicos.estrelladigital.es. Es otra. Sí, si lo vemos en Foro Coches también. Es que aquí la única que dice la verdad es Ana Pastor. Por favor. O sea, es que me parece que ya tu postura es roza lo ridículo. Foro Coches es un foro muy interesante para hacer lecturas de la realidad sociológica española, Sara. A veces. Sí, Ángela Rodríguez Pam. Pero si cuando se está hablando, Miguel Ángel, de capitalismo despiadado, podríamos empezar a hablar de parlamentarismo despiadado también, ¿no? Sí, en todo caso, a ver, el eje de mi argumento no era la cantidad exacta de Belarra. El eje de mi argumento era ¿por qué no prestamos más atención a la economía productiva? ¿Por qué no prestamos más atención a la gente que crea riqueza? ¿Por qué no prestamos más atención? Insisto, y no estoy diciendo que Roch solo cree riqueza él solo desde su casa. Obviamente necesita también a todos esos trabajadores que estaría bien que estuvieran sindicados si lo quieren. Pero la atención a mí me parece que hacen más por mi país unas personas que están produciendo riqueza y llevando un producto que a alguno le parecerá caro. Muy bien, pues no vayas a comprar a Mercadona. Pero a quien le parezca razonable, resulta que va a Mercadona porque lo prefiere a otros sitios. Me parece que todos esos hacen más por el país y por cada una de las personas que comemos, nos alimentamos, bebemos, compramos cosas en el supermercado, que una persona que simplemente se sube a una tarima y empieza a pontificar y a decir que los demás son capitalistas despiadados, con un sueldo de varias decenas y miles de euros. Roberto Vaquero, vamos a cambiar de tema, pero la última palabra. Muy rapidito. Yo creo que la riqueza la generan los trabajadores, no el empresario gestionando y cogiendo plusvalía. ¿No hace nada él? Bueno, pero no al nivel de que tú dices de que es el que produce. He dicho produce que el trabajador. Y luego, otra cuestión. Tú tienes que recitar la cartilla marxista. Sobre el empresario. No es lo que pienso yo. Sí, pero yo creo que es el trabajador. Pero también es la cartilla marxista. ¿Pero es la cartilla marxista, sí o no? Yo te digo. Pero yo te digo, el empresario Roch no hace nada, no ha hecho nada. ¿Para aumentar sus beneficios? Sí. No ha hecho nada para crear riqueza. A lo que producen los trabajadores. Para crear riqueza, no ha hecho nada. Los trabajadores son los que hacen eso. Bueno, Roch ha hecho lo que hace es gestionarlo. Y gestionar no es un trabajo. Gestionar esa plusvalía. Y gestionar no es un trabajo. Pues que le paguen por ese trabajo, no por todos los beneficios que tiene. Bueno, pero sí. Bueno, es que es lo que hace. De todas maneras, yo no estoy aquí haciendo guerras yo a unos y a otros. Yo lo que quiero decir es, en primer lugar, puntualizar eso, porque lo has dicho y estás aquí a un metro y pues quiero ir a dar mi opinión, obviamente. No sé qué es lo del metro, pero bueno. No, porque estoy al lado y me lo estás diciendo y pues salto porque lo quiero decir, de que yo creo que no es él el generador de la riqueza. Subir a 7 metros. Sí, también, y desde mi casa si me conectáis también, no pasa nada. Si te hace ilusión nos conectamos. Venga. Pero lo que sí que quería decir sobre esto, que es que el Estado sí debería de meterse en esto. Y cuando dice, no, es que no se puede topar, sí se puede topar. Hay ejemplos incluso en Europa de productos básicos, por supuesto que se puede topar. Lo que pasa es que si se topa, deja de tener o de obtener tantos beneficios. Y ese es el problema. Y ahí es donde hay gente que no quiere verlo o quiere mirar a otro lado o lo quiere ocultar. Pero
sí se puede topar, y a determinados empresarios sí habría que toparles para que no tuvieran esos ultrabeneficios que son a costa de la gente y que la gente, esa gente que sí que es depauperada, no como estos de Podemos, estén sufriendo. Roberto, se puede topar por poder, se puede, pero ¿funciona? Yo creo que sí. De hecho, en Francia lo van a hacer, por algo lo harán. Si hay que intervenir en el mercado, se interviene, y si hay que parar los precios por la ciudadanía, hay que parar los precios por la ciudadanía. A mí no me mires como si yo fuese un chico No, de la escuela de Chicago. Te miro, o del Gonzalo, Juan de por Mariana. la misma razón que ellos dos estaban antes charlando, por la distancia. Bueno. Ahora sí que sí, vamos a más asuntos y vamos a la sesión de control al Gobierno protagonizada hoy por las polémicas del Tito Berni, por la moción de censura, como no, que como saben tendrá lugar la semana que viene, y bueno, sobre todo por duras críticas entre Gobierno y oposición. Lo vemos. El Congreso de los Diputados, seno del debate, del reproche y del oportunismo. Acúseme a mí de mis propias acciones, perfecto. Pero, ¿de un tío mío? Pero cree el ladrón que todos son de su condición. Hoy vuelve a centralizar el discurso la corrupción del Tito Berni y la moción de censura de Vox. ¿Fue usted el que dio la orden de que Asuntos Internos de la Policía le pasara el caso Tito Berni a la Guardia Civil? Cuando ya lo conocían este caso los directores generales, ¿dio usted la orden de que se investigara? Así reprochaba la diputada del Partido Popular al ministro de Interior su actuación en el caso Mediador. Lejos de contestar a su pregunta, recrimina el pasado del partido. A ver si ya de una vez desautoriza a su compañero González Pons por las graves imputaciones de delitos que realizó respecto a la Guardia Civil. Un toma y dale. Es indecente que quiera convertir el caso del diputado Tito Berni en el caso Guardia Civil para tapar a los diputados del PSOE, la cocaína y los prostíbulos. Sigue usted en la ficción, en un mundo paralelo, y trata de creer que la realidad actual del Ministerio del Interior, de este gobierno, era la de su Ministerio del Interior. Huían los cargos socialistas de Canarias. ¿Tienen contratada una pitonisa? ¿O es usted el pitoniso, señor Marlaska? Mientras, María Jesús Montero se lo pasaba pipa durante el rifirrafe. Y fíjense en lo que se centra Podemos. Hemos hecho una propuesta que yo creo que es de sentido común, en el sentido de que la fuerza parlamentaria de ultraderecha, Vox, es más que ninguna otra cosa una fuerza machista. Quieren plantarle cara a Vox participando en la moción de censura que consideran machista, y así, con su intervención sería una imagen muy positiva que fueran las mujeres. Pedro Sánchez rechaza esa propuesta, y mientras, entre risas en su viaje, el presidente asegura que la crisis de gobierno será después de la moción de censura. Es una sinvergonzonería. Al final es un silencio cómplice y culpable el que ustedes mantienen. Pues vamos a hablar precisamente con una de las protagonistas de esa sesión de control de esta mañana, Ana Vázquez, secretaria nacional de Interior del Partido Popular. Buenas noches. Buenas noches, Muy buenas señora noches. ¿Es el exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo el único Tito del Partido Socialista, señora Vázquez? Lógicamente no. Ya lo ha dicho en su momento nuestra portavoz Cuca Gamarra, de que Tito Berni tenía muchos sobrinos. Ese es el problema, que aquí están intentando ocultar los sobrinos y todos los implicados, es decir, dígase diputados y dígase otros cargos socialistas, en la trama de Tito Berni. Y para ello pues no les importa utilizar las instituciones o degradar otra institución como es la Guardia Civil, y intentar en estos momentos tapar el caso de corrupción de Tito Berni, que es un caso de corrupción, de cocaína, de prostitución, manchando a la Guardia Civil. No les importa nada, pero efectivamente Tito Berni, de manera figurativa, sus sobrinos, porque Tito Berni tenía una trama criminal de grandes dimensiones, no solo en Canarias, sino distribuida por el resto de España. Él dijo en esa cena, y eso consta en el sumario, que donde había una rosa, un diputado del PSOE, iba a haber una placa fotovoltaica. Hoy a la mañana le hemos exigido a Marlaska si había abierto una investigación a esos diputados, a esos teóricos sobrinos del señor Tito Berni, que se saltaron el estado de alarma, o no, pero posiblemente, porque era a las 11 de la noche, si le pagaron la cena completa o no, porque el empresario pagó 1.200 euros, y
o eran más de 15 los diputados que cenaron esa noche, o el empresario pagó la cena completa. Y después tiene que el señor Marlaska investigar si es verdad que se aprovecharon esos diputados con las placas fotovoltaicas de esa trama criminal. ¿A quién se debe el ministro del Interior? ¿A los españoles, a los policías y guardias civiles o a sus compañeros de partido, señora Vázquez? Bueno, pues en estos momentos el señor Marlaska parece más un agente infiltrado del Partido Socialista en el Ministerio del Interior que el ministro del Interior del Gobierno de España, que tendría que velar por la seguridad de todos los españoles, pero sobre todo defender a los hombres y mujeres sus subordinados que trabajan desde la mañana a la noche jugándose la vida por mejorar la seguridad de este país. El señor Marlaska es muy fuerte con sus subordinados, pero muy débil con los corruptos del PSOE. Es bochornoso ver cómo el general está en prisión mientras Tito Berni y toda la camarilla del PSOE están en libertad. Y es bochornoso como por un posible chivatazo detienen a un comisario y por ese mismo chivatazo está en libertad la delegada del gobierno de Cantabria, que es nada más y nada menos que la nuera de Tezanos, el que cocina las encuestas del señor Sánchez. Entonces, esto es bochornoso, la utilización que está haciendo Sánchez y el señor Marlaska del Ministerio del Interior, un ministro que está reprobado, que ayer se le ha tumbado su ley de inseguridad ciudadana que quería aprobar. Esa ley que iba a recordar ese Partido Socialista que pasó de la ley de la patada en la puerta, iba a pasar a la ley de la patada al policía. Menos mal que ayer le hemos tumbado, porque si no hubiera sido otra utilización de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado bochornosa para dejarlos inseguros y maniatados. Y ya lo más bochornoso es que ayer el PSOE vetara que se investigara la comisión de Tito Berni y toda su camarilla del PSOE y en cambio permita con Esquerra y Bildu que se investigue a un guardia civil. ¿Qué ha querido decir cuando se ha referido hoy a Marlaska como un soplón con galones? Bueno, pues Marlaska comenzó siendo ministro metiendo sus manos en la justicia, intentando que le soplaran cómo estaba esa causa del 8M en la que estaba investigado el gobierno de España. Y por si hubiera contagios masivos en esas manifestaciones del 8M. Y ahí ya es la primera injerencia que intenta hacer Marlaska en la justicia. Pero bueno, aquí está claro que los cargos del PSOE que iban dimitiendo o iban cesando antes de saltar el escándalo, está claro que eran soplos que venía del señor ministro. Es más, el señor Santos Cerdán, el secretario del Partido Socialista de Organización, hay un momento en que le dice a Tito Berni: tienes que dimitir porque hay fotos. ¿Cómo sabía que había esas fotos con prostitutas y con cocaína? Si en ese momento nadie lo sabíamos, solo lo sabía el ministro del Interior y la Justicia. Muy bien, señora Vázquez, pues muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Bueno, pues de este asunto y otros muchos, Gonzalo... Muchos de la crónica parlamentaria del día, que ha estado movidita. Yo estoy deseando tratar, bueno, este tema, por supuesto, el del Tito Berni, que me tiene fascinado, como a mis 18, 19 años me tenía fascinado el caso Roldán y todo lo que le rodeaba, me tiene fascinado. Y tengo muchísimas ganas de hablar de lo de Yone Belarra, que gane lo que gane, que vamos a comprobar cuánto gana Yone Belarra, pero gane lo que gane, tiene una capacidad para decir tonterías que las vamos a ver después de la publicidad. Eso será en unos instantes. Bueno, pues... ¿No has pensado, Sofía, que Alberto, nuestro regidor, tiene como un carisma especial? Sí, a mí me da muchos sustos, la verdad. A mí me tiene fascinado. Yo le miro y digo, pero este hombre ha nacido para esto, para hacer televisión. Yo voy a decir que le tengo muchísimo cariño, pero que hay veces de verdad que me está microfonando y me da muchísimos sustos. Pero por los gritos que pega de pronto, las órdenes que pega. Pero sí. bueno, lo hace porque lo lleva dentro. Trabajo. Lo lleva dentro, claro que sí. ¿Con qué vamos? Bueno, pues vamos, Sofía nos Sánchez? habíamos quedado con la sesión de control al gobierno, con mucha tela que cortar. Se ha criticado las ausencias de los ministros. Dicen que cada vez acuden menos ministros a las sesiones de control. Concretamente hoy han asistido 6 de 22. Miguel Ángel. Bueno, no debe ser grato ser controlado, ¿no? Esto
ya por desgracia el Ejecutivo en general, dentro de que no hay mucha separación de poderes en España, pues la poca que nos queda, que es esta, por ejemplo, la de que al menos en un momento determinado de la semana tengas que dar cuenta ante una pregunta que te puede plantear cualquiera de los otros 350 o 349, si el ministro es a la vez diputado, de cualquiera de los otros diputados, pues ya incluso esto ya cuesta. Pero vamos, es que estoy pensando que ya Adolfo Suárez, el primer presidente del gobierno, ya se le reprochaba esto. Ya se le reprochaba que tendía a ir cada vez menos al Congreso de los Diputados porque también le parecía molesto tener que responder las preguntas de los demás. Es humano. Felipe González le pasó igual en las últimas legislaturas, que a él le costaba... Sí, por eso digo que es algo generalizado por parte de los gobiernos, especialmente, aunque ahora ya meto mi pequeña valoración, de los gobiernos agotados. Al que no le costaba tanto, te acordás, era José María Aznar. Le gustaba mucho, tenía enfrente a Zapatero, al que despreciaba olímpicamente, y era su última legislatura y el hombre iba con gusto. Sara Pérez Santolaya, perdón. Bueno, no, también es habitual que en muchas votaciones no participen los ministros en votaciones, en plenos y demás. Es una práctica habitual, pero no solo de este gobierno, sino de otros gobiernos. El trabajo que tienen que hacer como diputados y diputadas es no solo controlar al gobierno, sino legislar por toda la ciudadanía y por el progreso de este país. Así que mientras eso lo hagan y saquen adelante votaciones que vayan a beneficiarnos, oye, bienvenidas son. ¿Sabes, Sofía, qué día estoy convencido de que el Congreso de los Diputados no va a caber un alfiler? Pues por lo que sea, creo que el martes, fíjate. El martes, el día que Tamames presente la moción de censura. Sí, también ha habido hoy, lo hemos visto en el vídeo, tensión en la sesión de control por este asunto. Y es que las ministras de Podemos han pedido que sean las mujeres las que, bueno, pues lleven la réplica, ¿no?, al señor Tamames, y desde el gobierno le han dicho que no. Y como si a Tamames le importase que unas señoras le diesen la réplica, vamos. Totalmente. Bueno, pero es que el discurso lo hemos escuchado, ¿no? A Ione Belarra, esta pobre depauperada, que a veces en medio de sus tribulaciones económicas pues hace alguna declaración ante la televisión, y la última que le hemos escuchado aquí mismo es esto, que resulta que como la ultraderecha terrible, machista, opresora de las mujeres va a hablar por boca de Ramón Tamames, pues que ellas tienen que demostrar que desde las mujeres tienen una voz alternativa. Estábamos al principio haciendo análisis del lenguaje. A mí me ha interesado mucho hacer un pequeño análisis del lenguaje de Sara. Sara, cuando has dicho que los diputados y diputadas trabajan, cuando era algo positivo, trabajar, has recalcado diputados y diputadas. Cuando has hablado de que los ministros se ausentan, ahí no has duplicado, no has dicho ministros y ministras. Eso lo vimos el otro día precisamente con Sara cuando hablaba de los jueces, y no solamente Sara, pero cuando se hace una crítica a los jueces que aplican las leyes mal. ¿Y recuerdas mi respuesta? Me diste la razón, efectivamente. Que no. Te dije que también hablaba de jueces y de juezas, porque en este país, por suerte, hay mayor número de juezas en la actualidad y hablamos... Yo creo que tiene que ser difícil estar todo el rato presionándose para doblar el género, y eso que no lo triplicas, si no sería todavía peor. No, pero sí es verdad que le di una razón, que es que nos criamos en una sociedad y hemos crecido en una sociedad donde siempre hemos utilizado el término en masculino, incluso nosotras mismas, y a veces hablando de nosotras mismas utilizamos el nosotros o compañeros y demás. Hemos utilizado de forma el masculino como genérico y acostumbrarnos, es el lenguaje, no es que lo utilicéis vosotros, pero acostumbrarnos a un lenguaje inclusivo, que es lo que tiene que ser el lenguaje, pues lleva su tiempo. Pero eso al final el lenguaje termina siendo como una jerga. Yo creo que el lenguaje es un instrumento, no es de una gente o de otra. De hecho, si se empieza a usar en por ese eso sentido, mismo el lenguaje tiene que ser inclusivo para incluir a todas las personas. Es que ya, Sara, ya lo es. Es que ya les incluye. No. Es el genérico, sí. Ya lo es. No. Y el idioma, o sea, el lenguaje tiende a simplificarse. El género, machista muchas veces. El género. Para ser vehículo de comunicación, es que si se complica es contraproducente. El género y lo material no se es complicado hablar. No se corresponden. O sea, cuando yo digo que esto es una taza, no le estoy atribuyendo genitales femeninos, no estoy diciendo que tenga un cromosoma Miguel XX. Ángel, tú eres una persona. Yo soy una persona, efectivamente, era el siguiente ejemplo que iba a dar. Yo soy una persona, y eso de repente cuando digo, soy una persona muy feliz, bueno, feliz es verdad que no, soy una persona que siempre está muy contenta, no me siento especialmente femenino. En el lenguaje, el género
y luego la realidad material no coinciden. Es muy curioso porque los que no admitís eso en el lenguaje, sin embargo, lo trasladáis a la realidad y decís, no, aunque una persona biológicamente tenga cromosomas de varón, tenga genitales de varón, tenga todo el aspecto de un varón, sin embargo, ahí sí que el género puede ser femenino. Ahí sí que os dais cuenta de que el género es distinto cuando es precisamente el caso que es muy controvertido. ¿Te supone algún tipo de problema que yo me dirija como diputados, diputadas, compañeros, compañeras, espectadores, espectadoras? A mí me molesta igual. Si te molesta, lo voy a seguir haciendo. Me molesta igual de poco, me molesta igual de poco o igual de mucho que decir todo el rato en plan de o vamos a este rollo. O sea, son cosas que la gente dice, muletillas, expresiones que dificultan el lenguaje. Yo lo digo para que todos y todas se sientan identificados. Pero ¿cómo vas a excluir a alguien con la palabra todos? La palabra todos por definición es inclusiva. Claro. O sea, es imposible que la palabra todos excluya. Yo una vez estaba en un grupo de investigación y éramos 4 mujeres y un hombre. Y cuando saludaba a una mujer decía, hola a todas y todos. Entonces yo era el de todos, pero yo seré todo porque soy singular. Pero luego sois debería los haber mismos dicho, que os hola a ofendéis cuando todas hablan y todo, en femenino. pero yo soy el todo. En ese momento, o sea, cuando dice hola a todas, a lo mejor sale algo lógico, ofendido. No tiene Sara, sentido no hay lógico. ofensa. Mira, ¿sabes lo que yo os he visto? No hay y esto es ofensa, una no hay realidad, ofensa, un ejemplo de la machismo. realidad. Nos has visto machismo. Aparte, he visto más cosas. ahora te pero cuento un una ejemplo cosa de del una lenguaje realidad. inclusivo. Yo sí he estado con compañeros y cuando ha venido una persona a dirigirse a todos nosotros, ha dicho hola a todos y ninguna mujer se ha quejado, y cuando ha dicho esa misma persona hola a todas y había un solo hombre, ha dicho perdona, que yo estoy aquí. Es que es raro. Yo estoy aquí. Es raro, sí. Es que está mal Pero ¿y empleado. por qué las mujeres tenemos que aceptar siempre unos términos, unas lenguaje palabras donde se nos deja fuera? Sara, porque es muy cómodo, porque es economía del lenguaje, porque... Bueno, pero es que a mí no me incomoda, de verdad. Si estáis preocupados tampoco por me mi incomoda que tú lo lengua, digas. por mi tiempo, por mi manera Sara, o mi tiempo en expresarme, no os preocupéis. Estoy bien, voy a llegar a casa. Queremos preocuparnos. Sara, me preocupo por ti porque te tengo afecto. Y yo a ti. Si escribes y utilizas el lenguaje inclusivo, no te voy a leer, porque no te va a leer nadie, porque una cosa es en la conversación oral, la tontería de desdoblar el lenguaje, del lenguaje inclusivo, y bueno, se puede llevar, pero en un texto escrito no se sostiene. Yo soy un hombre curioso, tengo mis curiosidades intelectuales y no solamente leo para reafirmar mi sistema de creencias, sino que me gusta leer lo contrario. Y a veces hay temas, hay publicaciones, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo digital, Contexto, la revista Contexto, trae temas muy interesantes. Oye, me pongo a leer, pero como están obligados, no sé si por libro de estilo, por qué, a jugar al lenguaje inclusivo, se hace insoportable. Hace poco me leí un libro de Olmo, que es el gurú, el spin doctor de Podemos, no me acuerdo del nombre ahora, ¿cómo se llama él? Juanma del Olmo, que es La política por otros medios, es sobre comunicación política y es un libro interesantísimo y me interesa que un tipo que ha estado en las campañas de Podemos, que al principio eran ciertamente imaginativas, me interesa lo que tenga que decir en comunicación política. Abusa del lenguaje inclusivo, se hace insoportable la lectura, Sara. Entonces, a mí el lenguaje inclusivo me da igual, no lo voy a utilizar. Que tú lo utilices, como te tengo aprecio, te digo, me preocupa que lo utilices porque la gente va a desconectar de lo que tú digas. De un grupo. Y luego además también me gustaría decir que no solo ahora con todos, todas y estos términos, sino que muchas veces hay puestos, ya me voy un poco al tema laboral, donde a las mujeres se dirige como concejal, juez, y no, existe concejala, juezas, es decir, se puede utilizar, yo entiendo que... Aquí tuvimos una abogado que le dijimos, Elena, se llamaba Elena Echeverri, abogada, dijo, no, abogada no, abogado. Que también se puede utilizar abogado. Las médicos también les pasa mucho porque dices una médica, para ellos suena una disciplina médica, una especialidad médica. Es decir, a mí me parece que el lenguaje es una cosa plural, una cosa popular, intentar imponer, como se intenta imponer ahora, ese tipo de moralismo me parece absurdo. En todo caso, yo entiendo que, Sara, pienses así, porque, o sea, que tengas estas visiones feministas radicales, porque te has topado con los 15, 30 machistas radicales que quedan en España. Alguno más, No, solo los que te has encontrado tú. O sea, no, el ejemplo que has puesto, ejemplo que has puesto, pues eso, 30, 40, lo que pasa es que se yo. repiten. No. Yo he estado en contextos en los cuales la inmensa mayoría eran mujeres, por ejemplo, una clase. Yo daba clases sobre todo en el área de humanidades, que en general aumentan... Sí, pero es que los profesores no prestáis mucha atención a los alumnos. A lo mejor estaban faltando el respeto a una compañera y los profesores a lo mejor... ¿Esto qué tiene que ver con lo que te voy a contar? Como estaban dando clases. Eran todos muy malos, le estaban oprimiendo un montón. También. Pero que no es lo que te voy a contar. A ver, que sí, bueno. Había una opresión terrible. Pero yo llegaba y hablaba, porque veía muchas más mujeres y me salía, muchas más, a lo mejor como tú has dicho, 1 o 2 hombres, me salía en femenino, ningún alumno ha protestado.
Esta es la posición inversa, porque también pasa con profesoras. Hay muchas más profesoras en las áreas humanísticas que profesores. Nos ha dirigido en femenino y ninguno de los presentes hemos dicho nada. De verdad, la mayoría de la gente no da importancia al lenguaje en este sentido. Sí se la da en el otro, en el de utilizar el lenguaje para engañar, utilizar el lenguaje manipuladoramente. A eso hay que darle importancia. Yo sobre la moción me gustaría decir una cosa para volver otra vez un poco. Sí. Porque claro, está bien hablar de esto, pero estamos ocultando lo que está haciendo Podemos a la hora de intentar tumbar a Tamames, es decir... Si te parece, Roberto, vamos a escuchar las palabras de Ione Belarra diciendo que tenían que ser la palabra, tenían que ser las mujeres las que plantasen cara al machismo de Vox. Una propuesta que yo creo que es de sentido común, en el sentido de que la fuerza parlamentaria de ultraderecha, Vox, es más que ninguna otra cosa una fuerza machista, una fuerza que tiene en los derechos de las mujeres una auténtica fijación. Y pensamos que por ese motivo, como es muy probable que lo que va a pasar en tribuna la próxima semana es que se cuestionen la raíz de los derechos de las mujeres en España, sería una imagen muy positiva que fueran las mujeres, igual que es el movimiento feminista quien está defendiendo las mejores propuestas, las más transformadoras, que nos permitirían avanzar como sociedad en las calles, pues seamos también las mujeres quienes le plantemos cara y les frenemos desde el Congreso de los Diputados. Roberto. A mí esto es que es la ridiculez y es hacia donde va, hacia la mamarrachada, hacia el esperpento, hacia la transgresión, ¿no? Hacia donde va el feminismo, que lo que hacen es desvirtuar la política. Es decir, ellos no saben lo que va a decir Tamames, no tienen ni idea de lo que va a decir Tamames, porque eso lo sabe Tamames y a quien le haya enseñado el discurso. Yo soy una de las personas aquí en esta mesa que más ha criticado lo de Tamames, la moción, etcétera, etcétera. Pero es que ellos no saben si Tamames ni siquiera va a hablar de la mujer, es que ni lo saben. Y están ya enfocando lo que si el machismo, que si es un hombre que tiene ya una edad. O sea, es que no tienen ni idea de lo que va a decir, porque además es una persona que va muy por libre, aunque sea Vox el que esté moviéndolo. Entonces me parece verdaderamente ridículo que en vez de, como si quieren decir que Vox es machista, pero ¿por qué tienen que hacerlo las mujeres? ¿Por qué tienen que hacer una performance ridícula a más no poder, que toda persona que no sea feminista, y muchísimas feministas, que el otro día lo hablamos, de feministas radicales, van a pensar que es la mayor payasada y mamarrachada y desvirtualización de lo que es incluso el feminismo? ¿Por qué hace eso? Es que creen que van a conseguir muchos votos, pero la sociedad española, yo creo que cada vez hay más reacción a esto y hay más gente desencantada con esto. O sea, yo no creo que Podemos vaya a subir votos por hacer esta performance, sinceramente. Y creo que quien diseñe sus estrategias está muy equivocado. No sabemos si a Podemos le beneficiará y tampoco si le beneficiará las palabras de Ángela Rodríguez Pam, porque la verdad es que cada semana nos sorprende con un discurso nuevo. Y en este caso, pero cuidado... hay que justificar el sueldo, Sofía. Bueno, 120.000 euros. Pero es que a Pam parece que la paga Vox, parece que trabaja para ellos. He interrumpido a Sofía, perdona, Sofía. Hay que justificarlo, pero podría salirle caro porque el diputado Pablo Cambronero ha intentado que ella se tipifique como delito de odio la misandria, que es el odio hacia el hombre por el hecho de serlo. Lo vemos. De los creadores de... Que los hombres, por el hecho de serlo, agreden sexualmente a las mujeres. Los hombres no necesitan el registro civil para ser violadores, lo son, y desgraciadamente en nuestro país lo son bastante. Algo que indigna a Pablo Cambronero, diputado del Grupo Mixto. Voy a presentar hoy una iniciativa para introducir en el Código Penal la misandria, odio patológico al hombre por el hecho de serlo. Dicho y hecho, Cambronero propone que el odio contra el hombre sea tipificado como delito. Asimismo, lo explicaba en 7 al día. Ya está registrada, ya tiene trámite y ahora, bueno, pues a ver cuándo nos la ponen en el orden del día para que en el Pleno todos los grupos pues clarifiquen su posición con respecto a la misandria, una palabra que parece que mucha gente le sonaba chino. Sin embargo, la LGTBI-fobia, la transfobia, la misoginia, a todo el mundo le sonaba, lo cual creo que una mención expresa en el Código Penal puede ser una cosa que, además de justa y con arreglo al artículo 14 de la Constitución, puede ser algo bueno. El diputado además exige la destitución de Ángela Rodríguez Pam por sus discursos de odio. Que una secretaria de Estado acaba de decir que todos los hombres somos violadores. Y están intentando que esa frase desaparezca sin ningún tipo de responsabilidad. Pues en esta proposición no de ley también pido el cese inmediato de Pam, vamos a llamarla así, de la secretaria de Estado de Igualdad, y al mismo tiempo que se deriven las responsabilidades penales oportunas. Pero como ya acostumbra hacer, el Ministerio de Igualdad mira hacia otro lado. Aunque Pam no es la única que se ha dirigido con desprecio hacia los hombres. Atención a la afirmación que hizo en 2018 la entonces alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.
La violencia fundamentalmente está incardinada en, digamos, en lo que es el ADN de la masculinidad. Y saliendo de la clase política, discursos que se encuentran con cada vez más frecuencia incluso en los medios de comunicación. Como en el podcast Buenísimo Bien de Cadena SER, en el que la guionista Enar Álvarez propone incluso el que para ella sería el sistema idóneo para vivir en sociedad. Sería una coñocracia. ¿Que es un sistema de igualdad o de supremacía de la mujer? Y yo, a ver, Toni, ¿para quién estás escribiendo? O sea, la pregunta es esa. De supremacía, por supuesto. Y aún más serio, en otro capítulo frivoliza incluso con que una mujer asesine a su pareja. Hay una que es la hostia. La historia es buenísima porque, como el marido se quedó ciego, ella se llevaba a los amantes a casa. El 24 de diciembre fue cuando murió y luego ella dijo en el juicio que había sido su regalo de Navidad. Es que a mí me parece que está siendo... María Varga, ¿eh? María Varga, la mejor, la verdad. Hay para quienes el humor a día de hoy sí tiene género. Fíjate, es que yo creo que preguntas en la calle si se sabe lo que es la misandria y no todo el mundo lo sabría. Pues yo me he enterado hoy, ¿eh? Por ejemplo. Pero O sea, de verdad. quizás no saben lo que es, lo desconocen porque no estamos acostumbrados y no existe esa violencia por muchos discursos de odio que algunos quieran y estén pretendiendo que existan y que se digan hacia los hombres. Estas mujeres que odian a hombres, no existe. Lo que sí existe, y hemos visto por desgracia estos últimos años incluso en crescendo en este país, ha sido delitos machistas, Ángela violencia Rodríguez Pam. machista, No, yo te pregunto una delitos cosa, el lesbianismo contra el político, colectivo que es reorientar la LGTBI, orientación delitos sexual, eso contra el no es colectivo nada. trans. O sea, hemos visto acoso a todos estos colectivos. Por eso, cuando hablamos en sociedad y la gente conoce la LGTBI-fobia, el machismo, la transfobia, quizás es porque tristemente todos los días vemos noticias donde un grupo de personas se dedican a predicar discursos de odio, se dedican a acosar colectivos. Sí, se está riendo. Y se rió de uno que le habían cortado el pene y luego resulta que era una maltratadora ella. Claro que hay mujeres que maltratan, claro que hay mujeres violentas, claro que hay mujeres que odian a los hombres, Está claro, que hay hombres que odian a las mujeres, si que hay este hasta término... movimientos dentro del feminismo que al revés están prohibidos. Es decir, cuando yo he visto a gente, el feminismo no es que habla de odiar a no es que los hombres. gays se pueden reorientar y dejar de ser gays, es un crimen, es horrible. Yo pienso que es horrible. Sin embargo, trabajar la sexualidad para el lesbianismo político, es decir, para vivir aparte de los hombres y sin los hombres, es decir, cambiar la orientación sexual de una persona, ¿eso qué es? Pues eso es criminal, eso es terrorífico. es que yo y si no te he metes en internet hay gente escuchado incluso muy famosa, nunca. por ejemplo, una que se fue a hacer un scratch a Podemos el otro día de las feministas esas que fueron, que ella promueve la separación de los hombres, porque el hombre es el demonio. ¿Has visto imágenes en las que sale diciendo que es el ADN masculino? ¿Qué es eso? Que son políticos, jueces, salen en televisión. ¿Cómo puedes decir que no existe? Estás siendo negacionista. Claro que existe. No, Roberto, lo que Otra están cosa es que sea repitiendo, mayoritario. lo que Otra están cosa repitiendo es que el otro es no que exista. el Pero hombre decir que no machista existen, es el que viola. El hombre machista es el que agrede. ¿Eso el ha hombre dicho Pam o ha machista- dicho lo No, otro? eso lo decía dicho Macarena Carmena. Olona. No, lo que ha dicho Es Ángela decir, Rodríguez los hombres Pam, no son Sara, el enemigo, Sara, pero Sara, los hombres lo que ha machistas dicho- sí. Pero eso que ha dicho Pam sí es Sara, en los hombres Ángela en general. Rodríguez Pam Pero yo lo que ha diga dicho... Pam no... Bueno, pero Pero te iba a decir, pero te voy a decir lo que ha dicho Ángela Rodríguez, Sara que en prefiere lo que España decía los Lola. hombres son violadores y que lo son bastante. No algunos hombres violadores. Nadie dice, y lo dice sin matices, que los hombres en España son violadores. Eso y está que mal lo son dicho, no puede bastante. ser. Pues eso no es, además, no es verdad. Y no solo eso, que en los hombres no buscamos el enemigo, buscamos el aliado. Pero sí existe Porque el gente que odia a movimiento los feminista, hombres. que el Sí que movimiento existe, feminista, el movimiento feminista, lo que tiene que ser primero es visible para todas las mujeres. Está atomizado eso y enfrentado unas con otras y lo sabes tú igual que yo. Pero vamos a ver, que yo entiendo que... ¿Y hay es muy movimientos fácil ahí decir dentro del que feminismo te lo que odian a repetí los hace hombres, sí una o no? semana. Hace ¿Sí una o no? semana te lo dije. Sí. El feminismo no es ningún tipo de secta. El feminismo no quiere decir que vayamos todos a una. No, hacemos crítica y autocrítica y entre nosotras debatimos. No es... Yo entiendo que a lo mejor estás acostumbrado a otro tipo de movimientos o asociaciones donde todos decís, oh, sí, sí, No me compañero, tenía razón. no me contestaste el Y- otro y día en las cambio aquí agresiones no. a las razas cuando las pegan. Cuando van queers, que son gente de mi tamaño, son gente de, bueno, es que de mi sexo, y van... No, yo creo que las mujeres trans no son de... Sí, sí, bueno.
lo que tú quieras decir. Las pero pegan, por ese las tipo de pegan, discursos, las pegan. Por ese tipo de las discursos, pegan, sí, luego que no te biología, sorprenda que biología. la sociedad Pues que me peguen, conozca si quieren. la palabra transfobia, Sí, que, no sí, lo sí. que no te sorprenda que la conozcan, porque como te Claro, dedicas a decir pensar que el discursos sexo transfobos, biológico es pues, transfobia, claro que sí. no, Y hay que como te fusilar dedicas a decir a este quien tipo lo de diga, discursos claro. que luego no te sorprenda, pero sí me Sí, sí, gustaría sí, sí, decir, sí. las palabras de No me has dicho Rodríguez nada Pan, de- segunda las vez, palabras de no me has dicho Rodríguez nada de Pan cuando pegan a las Racens. no es Gente lo de que piensa Cigilos, ¿por qué mayormente tienen que el pegar a movimiento esas mujeres? feminista. Vamos a No es volver- lo que piensa pero- No es una secta, ¿y por qué feminista. pegan? ¿Y por qué viven de Pero ello? sobre ¿Y por qué todo, hacen negocio? lo ¿Por que qué el sí hay que feminismo es un decirle negocio? a los hombres, lo que sí hay que decirle Sara. a los hombres es que primero nos dejen nuestro terreno. Peor que Llevamos los testigos de muchos Jehová. años Sara, de lucha Roberto, para tenerlo. Sara, por favor, Y vamos, luego- vamos a volver, no se os entiende, vamos a volver a escuchar las palabras de Pam y ya debatimos de uno en uno, porque si no en casa no se A ver si son los enteran de hombres nada. machistas o los hombres. Vamos a escucharla. Porque antes has pedido que se rectifique, Por a ver si favor, rectificas tú vamos a ahora. escuchar a Pam. Como tú. A ver si rectificas. Dejemos de estigmatizar, por favor, a las personas trans. Las personas trans no son agresores sexuales. Es una mirada profundamente transfoba aquella que piensa que una persona va a pasar por el registro para cometer una violación. Los hombres no necesitan el registro civil para ser violados. Lo son, y desgraciadamente en nuestro país lo son bastante. ¿Qué? Rectifica, venga, rectifica ahora. Pero que tengo que rectificar, yo estoy hablando por mí. Lo has dicho antes. No, tú has es que estoy exigido aquí hablando. muchas cosas y luego tú no cumples. Hombre, he cuando alguien exigido dice algo, cuando tiene el luego que compañero cumplir. Quintana Si había no, hay mentido que ser sobre un hipócrita. sueldo que es público. A Quintana le he conocido hoy, a ti te conozco de antes. Bueno, A lo mejor eres más compañera tú, fíjate. Pero Más tiempo que él te conozco, ya te lo digo. ¿me escuchas un momento, Roberto? Sí, sí, el problema es que no escuchas Lo que ha tú. dicho, lo que ha Compañero dicho... Quintana, eso no te lo habían llamado nunca. No, estoy súper orgulloso. Bueno, Como Rejón, compa, te pueden llamar también. Bueno, si Ya quieres utilizo otro estamos término. en la lucha Lo final. que he dicho, y además Rodríguez Pan, que lo vuelvo a repetir, que no habla en nombre del movimiento feminista, como sí hablamos otras compañeras que representamos asociacionismo feminista y movimiento feminista. El Ministerio de Igualdad no representa a nadie. Sí representa, pero te estoy hablando del Porque Irene movimiento Montero feminista. dice que es la sociedad feminista. El movimiento si España, feminista, pero si España ¿me es una dejas sociedad contestarte, feminista, Roberto? porque es machista, ¿Me no se dejas puede ser el blanco y el contestarte negro a a la lo vez. que estabas diciendo tú y lo que ha dicho Rodríguez Pan? Y es que es cierto que no necesitamos ningún registro civil para que los hombres Estás hablando cometan mucho, violaciones. Contestando un No poco y para- no rectificas. Si te lo estoy explicando, no necesitamos ningún registro civil para que los hombres cometan violaciones. Nunca lo hemos necesitado porque a día de hoy los hombres, hay muchos hombres agresores sexuales y violadores que han cometido este tipo de delitos y les ha dado igual el Los registro relatos son civil, fantásticos. el juzgado Vamos de a los instrucción hechos. número 1, Ha habido el casos Instituto de de gente Medicina que se ha Legal cambiado el y les sexo da para no igual, ir a la les cárcel da de igual hombres. cualquier tipo ¿Eso de pasa? trámite para asesinar a ¿Eso su pareja, pasa? a su Sí, sí expareja pasa, o para sí violar o agredir sexualmente a cualquier Relato, mujer. Y da relato. igual, y da igual. Relato, o sea que relato no barato, necesitamos, relato y barato. sobre todo no tenemos muy claro desde el movimiento feminista ¿Tenemos quién? que tenemos el movimiento feminista. ¿Qué movimiento? Cuando van a pegar a la donde tú no Racen, ¿cuál? perteneces, ¿Cuál? está claro, ¿Cuál? porque no Hombre, no, estás yo soy acercado hombre, a la no puedo asamblea ser, yo soy nunca. como un macho malvado. No te conocemos. Bueno, macho, no sé cómo llegarás de macho o no. Pero bueno, a lo que voy Como macho es me que... llaman, de hecho. Genial, me alegro mucho por ti, campeón. Pero a lo que voy es que, Si tienes que faltar al nos respeto, equivocamos. es que ya no estoy tienes faltando nada. al Sí, respeto. sí, te sí, yo estoy te llamo hablando campeona, ni un te llamo momento. bonita, ni nada Roberto, por el ¿me estilo. dejas un momento, por No faltes favor? al respeto. Terminar. No tienes Que argumentos, solo eres relato. Vale, no pues estás dando nada. datos, no rectificas. Pero si te Es estoy... un nivel, pero bajo, Pero si ¿no? te estoy hablando, De Roberto, te estercolero. estoy diciendo... De estercolero. No hay ningún... Mira, no me extraña que seas representante de dejas. algo feminista, porque eres igual, Vale, Roberto, fruto del muy bien, estercolero, muy bien. del estercolero. Lo que tú mediático. quieras. De vergüenza, de vergüenza. Mientras A ver, tanto, Miguel Ángel Quintana hablamos pasa de ahora. cero No has personas reaccionado, que van al registro no has civil. contestado nada. Hablamos ¿Sabes de por qué? cero personas. Porque no tienes capacidad ni de responder. Roberto. Ni Roberto, capacidad de responder. Roberto, Te cero personas. exiges rectificar Roberto, y tú no rectificas. Cero personas ¿eh? que han ido al registro civil a Es cambiarse que a ti su no nombre se te para puede llamar ni pertenecer a un campeona, porque colectivo. no se debe, salvo de la mentira, de la demagogia, Pero si estáis mintiendo A ver, antes. del oportunismo, Pero- ridículo. ¿Nosotros Roberto, quién? Si yo no sí. opino lo mismo que él, ni él que yo. Sí, sí, sí. Roberto. Espera Pero que cero conteste. personas las que han acudido a un registro civil a cambiar su somos nombre. hombres. No Cero tiene nada que personas, ver. no, ya hay personas que No, han no, no, que a han cambiar su acudido. nombre para cometer algún tipo de delito No lo con sabemos, libertad o de no que lo exista sabemos. fraude de No, ley. pero Cero que- personas pero- en la pero que van a actualidad. que van a en acudir España, para acogerse a en España. beneficios Bueno, y también van a penitenciarios, acudir, sí. también No, en mañana otros el sitios no cielo pasa. puede ser verde, pero por ahora sigue siendo azul. Y mientras tanto, en la actualidad
realidad hablamos de 0 personas que han acudido a un registro civil para cambiarse de nombre y cometer algún tipo de delito. Nadie se ha cambiado de Miguel sexo Ángel para Quintana hacer Paz. bromas Perdona, y para Roberto. reírse. No ha pasado. Miguel Pero Ángel no han Quintana. cometido ningún delito. ¿No? Miguel Ángel Estamos Quintana. ¿Es fraude de ley porque están mintiendo? Estamos hablando de cometer Pero es, delitos. No, no es fraude de ley, fraude de ley no es un delito. pero es una ley que es imposible que cometa ¿Fraude fraude es de un ley. delito? No, yo pregunto. ¿Es Sí. un Pero que delito? estamos hablando de personajes. Entonces, si hay fraude de ley, si hay delito. Estamos Otra hablando vez. Miguel de Ángel cuando Quintana Paz. habláis de Roberto. violencia de género. Sara. Qué curioso. Miguel Ángel Quintana Paz.
en la televisión 10 minutos son un mundo y entonces voy a decir cosas, replicar cosas que se han dicho hace 10 minutos y van a quedar un poco descontextualizadas, pero quería darle las gracias a Sara en primer lugar, porque ha reconocido que este gobierno lo está haciendo fatal en el ámbito de las mujeres, de la lucha contra los delitos de odio. Sí, has dicho literalmente, hace un rato, ya sé que todos nos hemos olvidado, he empezado por ahí, pero has dicho hace un rato que están aumentando los delitos contra las mujeres, están aumentando los delitos contra los gays, están aumentando los delitos contra las lesbianas. No por el gobierno. Me parece, vale, no, el gobierno no tiene nada que ver, somos solo los ciudadanos que somos malvadísimos. Que tú agredas yo creo que un gobierno agreda sexualmente a una mujer no tiene que ver Irene Montero. Tiene que ver el violador. Es que vamos a hablar con propiedad, vamos a hablar. Pero vamos a hablar no solo con propiedad, sino yo me conformo con hablar. Lo de la propiedad ya, bueno, pues no sé, este hombre querrá que la propiedad sea común, a mí me parece bien que sea privada, pero vamos a dejar hablar, ¿vale? Bueno, lo que te decía, yo creo que la misión del gobierno en incluso en las versiones más minimalistas del Estado, es la seguridad. Y por supuesto que incluso en esas versiones, y no digamos ya el Estado que tenemos en España, que es bastante más grande, claro que tiene que ver con la seguridad, y tu crítica a todo ese aumento de delitos en los últimos años, pues me parecía un ejercicio loable de crítica al Partido Socialista y a Podemos, que yo sinceramente te alabo. Te alabo también al hecho de que hayas copiado el discurso, como te decía Gonzalo, de Macarena Olona, cuando Macarena Olona estaba en Vox, cuando tenía un poco de cabeza, y cuando decía que no violan a los hombres, sino que violan a los hombres violadores, y no agreden los hombres, sino que agreden los hombres agresores, etcétera. Eso lo has dicho y me parece bien. La tercera cosa que quiero agradecer, segunda persona, es al realizador, porque antes he estornudado y me ha puesto la pantalla ahí para que nadie se perdiera el momento de mi estornudo, es de muy de agradecer. Y una vez ya hechos los agradecimientos, voy a hacer dos pequeñas críticas. En el año 1968 no estábamos vivos ninguno de los que estamos aquí, pero en el año 1968 una mujer, Valerie Solanas, intentó asesinar a Andy Warhol, y que es una figura de una cierta relevancia. Valerie Solanas había escrito todo un manifiesto, el manifiesto Scum, que de nuevo puede buscar cualquiera en internet, quizá no en Neutral de Ana Pastor, porque ahí no está todo, y además la información a veces está un poco equivocada, pero en internet grande en general se puede buscar, y es un auténtico manifiesto en contra de los hombres, es un manifiesto en contra de los varones, diciendo que la Tierra estaría mejor sin varones y que dentro de poco, por suerte, podrá prescindirse de los varones, dentro de poco decía en 68, de momento no se ha conseguido, podría prescindirse de los varones incluso para la reproducción. Y este tipo de discursos no era exclusivo de Valerie Solanas, que luego los llevó a cabo intentando asesinar a Andy Warhol, sino que era bastante común en buena parte del feminismo de esa época y por desgracia también del que ha seguido, pero bueno, no se trata aquí de dar toda una clase de citación de nombres. Yo creo que la misandria, que el diputado Pablo Cambronero, que por otra parte tiene lleva una labor legislativa impresionante. Este hombre ha presentado montones está fuera de Ciudadanos, está fuera de cualquier grupo, está individual, pero está trabajando con una actividad realmente impresionante. Yo creo que esto podemos hacer dos cosas, o bien incorporarlo como él quiere al Código Penal, o quitarnos ya de poner misandria, misoginia, me molesta el que tengo al lado, me molesta el que tengo al lado derecho, me molesta el que tengo detrás, y volvamos a la racionalidad. No importa contra quién pronuncies amenazas, está mal hacer amenazas. No importa a quién difames, está mal difamar. No importa a quién calumnies y atribuyas un delito que no ha hecho, está mal calumniar. Volvamos a esa época en la que no importaba la persona contra la que se cometía el delito. Volvamos a esa época en la que lo que importaba era no cometer los delitos. Bueno, ¿puedo hablar? Pobrecita, que ha tenido que estar callada 3 minutos. No, puedes hablar siempre. De hecho, hablas. Te estaba escuchando atenta en Gracias. un momento. Gracias. Has visto que me haya costado, ni mucho menos. Primero, no he dicho que sea culpa del gobierno actual que se cometan agresiones sexuales o violaciones. Vuelvo a lo mismo. Tiene la culpa el que comete la agresión sexual y la violación. No Irene Montero, Pedro Sánchez o cualquier ministro, ministra, diputado, diputada del gobierno actual. Y los de fuera del gobierno sí tienen culpa, porque has dicho que No, tampoco, pero como hablabas del gobierno, tampoco tienen culpa nadie. El diputado de Esquerra Republicana. Has dicho que ciertos discursos incitaban a que luego... Sí, al odio, sí, hay muchos diputados... Ahora ya sí tienen culpa algunos.
Claro, al sembrar discursos de odio sí que tienen culpa algunos diputados. Pues acabas de decir que nadie tiene Sobre culpa todo más de que el agresor. ultraderecha, sí. Pero te estás contradiciendo. Lógica. Es una contradicción flagrante. No, te estaba hablando del gobierno. El gobierno, el gobierno nunca tiene culpa, pero la oposición ¿Te sí. explico? Mira, el gobierno no tiene culpa de las agresiones sexuales. Que, por ejemplo, se cometan delitos contra el colectivo LGTBI, sí tiene culpa discursos de odio que viene de la ultraderecha. Como qué? cuando vimos ¿Pero hace... cuáles? ¿Cuándo ha dicho para empezar, qué es la ultraderecha? Vox. ¿Vox es ultraderecha? Sí. ¿Por qué? Porque lo es, porque por ejemplo un Pero discurso... esto es un motivo. Pero no lo Defíneme pero ultraderecha. si lo dicen ellos mismos, se denominan así y además las medidas que llevan a cabo, y además discursos como contra el colectivo LGTBI, que además lo hemos repetido aquí, ha sido en prime time, en El Hormiguero, cuando tuvimos ahí al líder de este partido, a Santiago soy Abascal. la ultraderecha soy yo. Soy la ultraderecha a lo mejor no lo notáis que estoy atacando al colectivo, pero decir que adopten a un niño, un padre y una madre, que es como tienen que ser los progenitores, un padre y una madre, que es cuanto mejor es, y ya si el niño no le quiere nadie, ya le pueden adoptar unos homosexuales, que quieran mandar a la casa de campo el Día del Orgullo, que ellos mismos denigren. Eso es incitar, o sea, decir, no quiero que se manche el centro de Madrid con un desfile. Eso es incitar a pegar gays. Pero si estás dando un salto. ¿Y por qué van a mancharlo el colectivo LGTBI? Pero no lo mancha las manifestaciones en Colón. ¿Por qué mancha el colectivo LGTBI el centro de Madrid y no las manifestaciones en Colón? Nadie ha dicho que mancha, ha sido una propuesta práctica, porque para empezar, y mira, pero para empezar, ahí vienen discursos. Esta es una característica que nadie puede negar. La cantidad de gente que reúne el orgullo en Madrid no lo reúne en ninguna otra festividad, ni ceremonia, nada, ninguna. Es la que más recibe, porque vienen muchísimos más turistas. Eso es un dato. Entonces, es un dato que supongo que te gustará. Bueno, pues partamos del dato. Entonces, puesto que es un hecho especialmente multitudinario, está esa propuesta, pero vamos, que no era mandarlos a, no sé, al Gulag o mandarlos a trabajar a la montaña, era simplemente una cuestión de orden público. De ahí a decir, vamos a pegar a esos millones de personas que puedan estar en el desfile, hay un salto. Los representantes que conocemos, pero sí sabemos los ocultos. ¿Tú conoces a los ocultos? Hombre, los militantes sabemos todos, no solo yo, todos sabemos el ala derecha del que hablaba hoy El Mundo, el ala derecha de Vox. El ala derecha de la ultraderecha. El ala ultraderecha que tú conoces. Y esos en realidad están diseñando planes de pegar gays por ahí. No, lo conocemos como sociedad. Se vio incluso cuando tú serás parte de esa sociedad. Cuando tú condenas un asesinato como fue el del chico aquel de Samuel, que ellos mismos ni siquiera lo condenan, ni apoyan al colectivo LGTBI, ni se implican en ninguna de sus causas, pero tampoco apoyan a otros movimientos como puede ser el movimiento feminista. Entonces, mientras tengamos a caras visibles de este grupo parlamentario donde dicen la violencia no tiene género, donde dicen, además, cuando hay un asesinato por violencia machista, se dedican en el minuto de silencio a coger una pancarta y a ponerse al lado y a reírse de la familia de la asesinada y a decir, mira, es que la violencia no tiene género, pero nos da igual este minuto de respeto a la familia y a la asesinada, pues mientras sigan existiendo ese tipo de discursos, hoy tendremos negacionistas de la violencia de género. Yo antes me preocupaba por tu lenguaje, de verdad, me empiezo a preocupar por tu contacto de la realidad. Nada de lo que has dicho es verdad. No es verdad que Vox se ponga a reírse de las víctimas. No es verdad, es falso. Y además es una acusación, te diría que relativamente grave. Te diría que es relativamente grave. Yo no sé de derecho. Pero es relativamente grave. Alguien podría tomarte en serio un día. Alguien te podría tomar en serio. El hecho de que a Vox le molesten las víctimas gays y también las víctimas varones heterosexuales o mujeres heterosexuales o mujeres lesbianas, el hecho de que le molesten todos no es reírse de nadie. Contraprogramar un minuto de silencio no es contraprogramar. Contraprogramar un minuto de silencio una pancarta, desvincularte de un acto que se está haciendo oficial desde un ayuntamiento y ponerte con una pancarta al lado a pegar voces en un minuto de silencio. ¿Cómo que a pegar voces? Sara, dices que de verdad yo no sé qué imágenes ven. Yo de verdad, yo no sé, espero que no me tomen en serio, pero que mucho menos os tomen a vosotros, porque de verdad esto ya... Hay un youtuber que se llama Isaac Parejo, que es homosexual, él mismo lo reconoce en este plató. Yo le pregunté incluso si maricón era un insulto y me dijo que según la intención con la que se diga y que él con sus amigos se llaman entre ellos maricones. Hace poco recibió unos ataques de muy mal gusto de un personaje que ha tenido una relevancia
que te vote chapote, vamos, por decirlo, no, por situarlo en un contexto, que pues uno de estos personajes que aparecen en la vida pública española, que aparecen y como aparecen desaparecen, y tuvo unas declaraciones desagradables hacia Isaac Parejo. ¿Sabes quién se solidarizó con Isaac Parejo? Santiago Abascal. Bueno, Santiago Abascal y media plana mayor de Vox. Bueno, la otra media porque ya estaban pero muy pesados. Pero lo que acabas de decir, no, que lo hablamos la semana pasada, es que cuando ellos mismos se llaman maricones, no se están insultando porque se autodefinen como les da la gana. No es lo mismo que te insulten a que tú te llames como quieras. Era por presentarte a Isaac Parejo, por si no lo conocías, para ponértelo en contexto, y porque como fue aquí la entrevista, aquí en el centro del plató, pues me ha venido a la mente esa primera pregunta. Pero que no es la cuestión esa, la cuestión es que... ¿A quién vota Isaac Parejo? A Vox, probablemente. Pues es que nunca he visto... No lo sé, sí, no sé a quién vota, me imagino. Pero es menos el ataque, es menos la solidaridad de Abascal. No, es que no me sorprende ver a Abascal cómo se solidariza con un votante suyo, un simpatizante suyo. Sara, no es la primera vez, es decir, para Abascal solo... Conozco a Abascal desde 2004, teníamos 27 añitos, 26, 27, 28. Te puedo decir una cosa, homófobo no es. Y me alegro que no lo sea, porque la sociedad española avanza y no lo es. Pero sí me gustaría decir muy breve, no es la primera vez que vemos a líderes de la simpatizar y proteger a militantes y simpatizantes. No vale. Porque siempre para ellos, claro que solo gobiernan y solo legislan para sus mujeres, para personas que ellos consideran válidas. También tienen personas negras en sus filas, pero luego hablan de inmigración ilegal, porque... hablar de inmigración ilegal también es incitar a sacar y a palear. O sea, para discrepar de ti es incitar a la violencia. Pero ¿sabes qué pasa? Que acusar a otros de incitar a la violencia es un delito. Y por lo tanto, acusar a otros de que incitan a la violencia, si no lo hacen, es una calumnia, que también es delito, lo sabes, ¿verdad? Por eso te digo, ten mucho cuidado, porque estás acusando a la gente de delitos. Si yo ahora te acusara a ti de un delito, tendría problemas. Estamos viendo en la parte derecha de la pantalla a Juana Rivas porque hay novedades en su caso. Enseguida iremos a ello, pero antes, Laura Luengo, tenemos aquí un debate muy acalorado en la mesa, pero en las redes sociales también, porque recordemos que estamos en directo a través de YouTube. Cuéntanos qué se está comentando a través de las redes sociales. Sí, compañeros, hay que recordar siempre que para aquellas personas que no pueden vernos todavía desde sus televisores, nos pueden seguir en directo desde nuestra página web y desde nuestro canal de YouTube. Y como estamos viendo, la mesa de hoy viene calentita y ya están nuestros espectadores reaccionando y vamos a leer algunos de esos comentarios. Por ejemplo, hay gente que dice: buenas noches, gracias por informar con auténtica veracidad y valentía absoluta. Pues muchas gracias. Hay gente que también nos dice: no soy comunista, pero me gusta el rollo del señor Vaquero. Tiene un par de pelotas bien puestas y coherencia. Ojo, también nos mandan preguntas para la mesa. Dicen: ¿y a los policías? ¿Por qué no los llamáis policíos? Otra persona nos dice: buenas noches, la culpa de este problema la tiene el gobierno con sus políticas derrochadoras. Bueno, nosotros seguimos animando a nuestros espectadores a que continúen comentando, reaccionando a la mesa, porque como vemos, trae debate muy polémico. Muchas gracias, Laura. Claro que sí, os saludamos de hecho a esos espectadores que nos están viendo a través de las redes sociales y bueno, por alusiones, ¿alguno quiere contestar a...? Me gusta mucho la elipsis que al final no ha sido sobre las apreciaciones de esta persona que ha hecho a la, no sé si decir, capacidad testicular de Roberto Vaquero. Tiene un par de... Pensamos que no lo iba a decir Sara, que se iba a quedar en unos puntos suspensivos o en un pero no, lo ha dicho. Bueno, no sé si alguno de vosotros quiere contestar nunca hay algo comentarios de lo que positivos desde las redes y los canales hacia mí. No, yo te hablo de... Pues yo creo que sí, ¿eh? Yo cuando lo he visto sí. Pues no, a mí siempre hate. No, pues yo he visto gente favorable también. ¿Sí? Love. Pues pásamelos, mándamelos. Bueno, pues tú sabes que tienes aquí ya todo... Te lo mando yo. Es el que escribe los positivos para... Tiene cuentas falsas. Como el Chocas, ¿no? Bueno, pues vamos ya con más asuntos, porque les decíamos, hay novedades en el caso de Juana Rivas, una de esas madres que que el gobierno llamaba como madres protectoras. Ahora la justicia italiana le da la razón y atención porque un informe psicológico revela que el menor podría haber estado coaccionado para mentir por su propia madre. Vean.
La justicia italiana niega a Juana Rivas la custodia de su hijo menor. Tu padre te pega, te tira por las escaleras. Si no dices esto, no te dejo ir nunca más a casa de papá. Estoy grabando. Di que quieres vivir conmigo en Granada. El niño denuncia que la indultada, con la concesión del indulto parcial a Juana Rivas, indultada parcialmente por el gobierno este verano por un delito de sustracción de menores, la manipulaba. Mami me lavó el cerebro diciéndome mentiras de papá. Una madre a quien defendió en repetidas ocasiones Irene Montero. Hay que defender a Juana Rivas. Que sepa Juana, que sepa Irune Costumero, que no están solas. En 2016 se acuñó la proclama Juana está en mi casa, cuando el feminismo señaló como maltratador a su exmarido Francesco Arcuri, y a ese carro se subió la izquierda y la derecha. Ser socialista es estar siempre con las víctimas de la violencia de género y con sus hijos. Gracias Andalucía por defender a Juana Rivas. De Juana Rivas, el gobierno respeta, acata la sentencia, aunque algunas nos duelan más. Pues mire usted, hay que ponerse en el lugar de esta madre y hay que ser consciente de lo que le ha ocurrido. Comparto la situación, ¿no? Desde el punto de vista humano de esta persona, ¿no? Con el paso del tiempo, el apoyo más sangrante de todos los de Juana Rivas llegó de parte de Mónica Oltra. Es que cuando hay una situación acreditada de maltrato físico a una mujer por parte de su pareja o expareja, hay que revisar que ese padre pueda tener visitas y contacto con sus hijos. La ex vicepresidenta valenciana estaba muy preocupada por el bienestar de los niños. A mí me hace mucha gracia la doble vara de medir de Mónica Oltra, precisamente, ¿no? Que parece que se preocupa de algunos casos, pero no de los casos que le ocupaban precisamente a su exmarido. ¿Y cómo se cubrieron de gloria Mariano Rajoy y Rafa Hernando, entre otros muchos? ¿Qué cosa esta de no esperar a que la acción de la justicia haga su trabajo y de querer enseguida apuntarse a lo que parecía que el carro ganador, que era el de Juana Rivas, que todos los que hemos visto en este vídeo se la disputaban y decían que estaba en su casa? A veces olvidamos que ese gobierno del Partido Popular en este tipo de cosas fue ya bastante cuestionable. En este caso de Juana Rivas, en un caso también relacionado con el feminismo, con esta ola de feminismo radical que vivimos ahora, como fue el de la manada, el ministro de Justicia, no un cualquiera, el ministro de Justicia salió diciendo que el juez que había hecho un voto particular discrepante de la mayoría, que de hecho ni siquiera se aplicó en la primera sentencia, que luego además fue corregida por una segunda, pero ya el mero hecho de que un juez discrepara del relato que se suponía que era el que había que hacer, ya hizo que un ministro de Justicia del PP, Rafael Català. Del propio PP, pues cuestionara la salud mental de ese juez. Es decir, que la degradación que tenemos ahora, que es cierto que se ha incrementado, hemos seguido bajando por la pendiente y ahora estamos en un nivel verdaderamente en que secretarias de Estado, ministras, ministros también, no estoy duplicando solo por la cosa está guay, sino para dejar claro que incluyo a todos. Es cierto que el nivel actual es lamentable, pero esto lo empezó alguien, y ese alguien no fue Pedro Sánchez en 2018, fue desgraciadamente el gobierno del PP, y de ahí se explica que haya partidos que han surgido ya habían surgido, pero bueno, que han triunfado con posterioridad y que simplemente intentan defender las cosas razonables, como son, pues por ejemplo esto, que un ministro de Justicia no se meta a llamar enfermos mentales a los jueces, o que no se haga demagogia con las sentencias judiciales, o que se respete que hombre y mujer son iguales y que ambos tienen presunción de inocencia antes de una sentencia, etcétera, etcétera. Claro, ante la locura en la que vivimos, cuando llega un partido y hace un discurso medianamente racional, solo se le puede combatir con lo que hemos vivido aquí. Calumnias, decir que tienen un conciliábulo secreto en el cual deciden agresiones a gays, cosas de lo más extrañas que son tan irracionales que sinceramente solo muestran la racionalidad de lo que tienen enfrente. Pues precisamente lo estamos viendo en la parte derecha de la pantalla con el abogado del exmarido de Juana Rivas. Hablaremos en apenas unos instantes, pero antes, Roberto. Sí, yo decir una cosa sobre esto, porque muchas veces se polariza mucho por el tema del feminismo, de unos en contra, otros a favor, ¿no? Y yo creo que hay que esperar a las investigaciones para ver cómo son realmente las cosas, y a mí lo que me apena de verdad, que es lo que menos se habla, son los niños. O sea, yo, por ejemplo, con el caso este de Juana, que uno está en Italia, que ya sabéis las declaraciones que ha habido de los psicólogos y demás, el otro está aquí con la madre. Yo veo que no se tiene en cuenta tanto a los niños, que cuando en realidad sería lo más importante.
Y hay muchos más casos, como el de, por ejemplo, el de María Sevilla. A mí el tema de las madres protectoras es algo que me revuelve el estómago. Ese caso, por ejemplo, ese sí que está más claro. Y ver ese tipo de cosas, cómo ese movimiento no, pero voy a hablar del ministerio y de la gente que vive del feminismo, cómo esa gente, ¿no?, directamente está con el escudo y la espada, ¿no?, y con la alabarda, protegiendo a capa y espada determinadas cosas, cuando para mí lo importante ahí son los niños. Y que los niños estén para arriba, para abajo, en un centro, ahora esto, ahora me voy con la madre, ahora me voy con el padre. Yo creo que eso es terrible. Y yo, por ejemplo, el caso de María Sevilla, por el padre, por Marcos, sí que lo he conocido más, y a mí es una cosa que yo cuando pienso en el niño se me cae... yo soy materialista y no creo en el alma, pero se me cae el alma al suelo. Y me apena muchísimo que se vea como un partido de fútbol cuando el problema ahí son los niños, y es donde habrá que centrarse, en respetar a la investigación para ver qué pasa realmente y no creer a la madre porque lo dice ella, y sobre todo blindar al niño. Yo creo que eso es lo más importante. Sí, yo creo que los niños, los menores son lo más importante, sin ninguna duda. Hay que recordar que además los menores son muy influenciables, tanto para un lado como para el otro. Entonces, que ahora este menor diga, oye, mamá creo que el titular ha sido, la declaración del niño ha sido, mamá me lavó la cabeza contra papá, pues no es que quiera poner en duda el testimonio, pero cuando hace un par de años era lo contrario, era papá, era el malo, ¿qué pasa? ¿Que ahora que ha pasado tiempo... ¿Te estás metiendo con la declaración de un menor? No, ¿Ah? ¿Me estás entendiendo? ¿No? Perdón. Es que si me dejas terminar, te explico. Entonces, ¿qué pasa? Que no sé hasta qué punto el testimonio puede ser lo más real posible, porque cuando estaba con la madre testificaba contra el padre, y ahora que está con el padre testifica contra la madre. Entonces esto no es poner en duda el testimonio del menor, pero sí es verdad que son muy... Estás poniendo en duda el testimonio del menor. Estoy poniendo en duda la influencia, porque son menores, porque son niños, porque pasan más tiempo con el padre, y si el padre se dedica día y noche a criticar a la madre, pues el niño tendrá opiniones contra su madre. Pues y si es al revés, también es así. Ha dicho que su madre le amenazaba si no decía lo que la madre quería decir. Obviamente, cuando le amenazaba, el niño decía una cosa. Ahora que ya se ha librado de la amenaza, dice la verdad. Que tú pienses que esto es culpa del niño, pues solo nos demuestra que hemos perdido. Claro que no es culpa del niño, es culpa del maltratador o maltratadora. Del que maltrate. Qué cambio, ¿eh? No, del que el maltratador también puede ser maltratadora. Del que ejerce el maltrato. Enhorabuena. Del que ejerce el maltrato, pero también del que ejerce el maltrato en la pareja, porque hay que recordar que en este caso los jueces, claro, los jueces y los psicólogos. La pareja de Juana Rivas tenía denuncias por malos tratos y era un maltratador. No estamos hablando de ningún santo. Había tenido una denuncia. Con el informe psicológico también. Estamos hablando de ningún santo, y además también hay que recordar que nadie es santo. No hay ningún maltratador que sea buen padre. Santa. Yo no soy santo. Bueno, yo no sé lo que tú quieras. No, vamos a aclarar lo del materialismo, Pero no hay ningún buen padre que sea... Sara, un momento, una cuestión. ¿Me dejas terminar con esa frase y empiezas tú? No hay ningún maltratador que sea un buen padre. Ninguno. Estamos de acuerdo con esa frase general. Una cuestión, se puede ser materialista y pensar en el alma, ¿eh? Aristóteles pensaba que... Vale. Pues no hace falta que hagas exhibición. Saltas demasiado. Me encanta cómo habéis cambiado un nuevo tema, en este caso la filosofía, me parece apasionante, pero si os parece vamos a volver al tema de Juana Rivas, que es el que nos acontece ahora mismo. Bueno, ahora mismo Roberto parece que tiene un problema, pero Miguel Ángel, ¿decías? Pero no con el alma. No con el alma. No con el alma, efectivamente. Me ha llegado al alma lo que me ha dicho Roberto. ¿Sobre qué asunto? Porque cuando estoy en la metafísica, de repente cambiar a otra cosa me cuesta un poco. Bueno, pues vuelve aquí a Plató, al mundo terrenal, Miguel Ángel, y estábamos debatiendo, de hecho, con Sara, el tema precisamente de eso, del testimonio del niño, y sobre todo, yo creo que en esta mesa estamos todos de acuerdo con que ningún maltratador es un buen padre. Eso nadie lo está poniendo en duda, Sara. Bueno, se pone muchas veces en duda cuando se defiende que haya custodias, que, oye, ¿por qué el padre no puede tener derecho a esta custodia? Que porque haya cometido algún delito de violencia de género hacia su pareja no tiene nada que ver con la paternidad, y eso se ha hablado, no te digo en esta mesa, pero sí se habla en la sociedad, y muchas veces se relaciona el que, oye, porque haya sido un mal marido, un mal novio o lo que sea, no tiene por qué ser así con sus padres. Y sí, un maltratador nunca es un buen padre. A ver, si queremos ahora hacer un listado de delitos que te impiden tener hijos, pues hagámoslo, pero hagámoslo completo.
Y eso no existe. No te impiden tener hijos, te impide que ejerzas una paternalidad. La sentencia en la cual se condenaba a este hombre, que además había sido, bueno, pues una cosa que al final habían llegado a un acuerdo, luego suena mucho a que el hombre se quería quitar de en medio este pastel, había sido años previa a que Juana Rivas siguiera viviendo con él y siguiera teniendo incluso un nuevo hijo. O sea que Juana Rivas, concedámosle el beneficio de saber qué quiere para su vida, Juana Rivas no consideró que este hombre, por aquella sentencia de años pasado, estuviera imposibilitado para tener hijos con ella, porque tuvo otro más. Entonces, y de hecho, como digo, no existe si has tenido una sentencia hace 20 años ya no puedes tener hijos. Eso no existe. Lo que tenemos es que quien cometió un delito, y esto sí lo sabemos, en el momento preciso en el cual todos los políticos, como he criticado antes, salieron a apoyarla, fue Juana Rivas. Porque Juana Rivas estaba secuestrando a sus hijos. Aquí no estamos hablando de si alguien dijo una palabra más alta que otra o al final tal, no, secuestrar a un niño. Y ese niño, además, le estaba, lo hemos sabido hoy, le estaba amenazando después, diciéndole que como dijera algo distinto a lo que dice la madre, le iba a ir muy mal. Por lo tanto, estas son cosas tan graves para el niño, mucho más graves para el niño, que una sentencia que hubo hace tal... Y no le estoy quitando importancia a la sentencia tiene la importancia que la que tiene, pero por favor, centrémonos en la noticia de hoy, que es extremadamente grave. Amenazar, secuestrar a niños. Combina estos tres elementos y estoy seguro, Sara, de verdad que eres tú la primera que te horroriza. Antes has dicho que yo había tenido mucha mala suerte por encontrarme a justo los 30 machistas que quedan en este país. Pues mira, no solo eso. ¿El 31 soy yo? No. Pensé que este era el argumento. No solo eso. No sé si he tenido mala suerte por encontrarme a los 30 machistas, como tú dices, pero está claro que desconoces cómo funciona un maltratador y que no te has movido en ámbitos donde muchas mujeres te cuentan su testimonio. Un maltratador primero no va y en la primera cita te dice que te va a controlar el móvil, que te va a secuestrar si tienes un día hijo o que te va a dar un golpe en una noche tonta. No te va a decir eso. Entonces, que Juana Rivas comenzase una relación con este señor, en ese momento, hasta el tiempo cuando comete la primera agresión verbal, física o la que sea, Juana Rivas desconoce los hábitos de este tipo y no sabe si es un maltratador o deja de ser. Pero además, cuando tú tienes, porque hay una cosa que se llama, te he escuchado, escúchame, voy a ser muy breve. Hay una cosa que se llama además el síndrome de la mujer maltratada, que no sé si sabes que estas mujeres que son maltratadas les cuesta mucho salir de esos malos tratos. Y además cuando tienes miedo por ti misma, porque estás, cuando tienes miedo por ti misma y sufres malos tratos, y estás siendo una mujer maltratada, tienes miedo por tus hijos. ¿Y qué haces? Huir. ¿Qué haces? Que si tienes que proteger a tus hijos, irte a la otra punta del mundo con tus hijos, arrastras porque estás sufriendo malos tratos en tu pareja, proteges a tus hijos y proteges tu bienestar. No estaba sufriendo malos tratos en ese momento. De ese momento no hay ninguna sentencia. Así que no vamos a dejar de hablar de secuestros y hablemos de proteger a de secuestros de menores. Yo creo que hay que hablar de secuestros de menores. Y es falso que le secuestrara cuando había maltrato. No había maltrato, no hay ninguna sentencia. Hay un error aquí. De nuevo estás acusando a alguien de un delito que no ha cometido. Yo creo que aquí hay un error porque se está llevando como a un caso concreto y creo que este problema, el ejemplo de María Sevilla es otro más, pero hay muchos casos así, pues, yo creo que es Roberto, un error. Me has puesto la pelota votando porque si te parece vamos a ver un repaso precisamente de esos casos y enseguida te vuelvo a dar luego paso. Entras tú, Roberto. Vale, porque es que lo que importa es el menor ahí, lo principal. Por supuesto, pues vamos a ver precisamente un repaso de esas madres protectoras. Laura Luengo, buenas noches. Buenas noches, Sofía. Además del de Juana Rivas, ha habido más casos de madres protectoras. Por ejemplo, desde el Ministerio de Igualdad se han referido como madres protectoras y han resultado al final madres secuestradoras. El caso de María Sevilla se trata de uno de los casos más mediáticos. Fue la presidenta de Infancia Libre, asociación que llegó a ser investigada como organización criminal por asesorar a mujeres para secuestrar a sus hijos y alejarles de sus padres mediante denuncias falsas. En su caso particular, la propia Sevilla interpuso hasta 6 denuncias falsas
falsas contra su expareja y mantuvo retenido a su hijo durante más de 2 años en una finca en Cuenca. El menor no estaba escolarizado y hasta que la policía dio con él apenas veía la luz del sol y ni siquiera pasaba los controles médicos. Más casos. Laura Molinilla Marcos, condenada a 4 años de prisión por secuestrar a su hijo en Palencia hace 7 años. Hay que destacar que sobre el padre del menor no consta ninguna condena por violencia de género. Además, en el proceso de instrucción se llegó a realizar una prueba psicosocial que dio lugar a un durísimo informe que inclinaba a darle la custodia al mismo en exclusiva. También el año pasado conocimos el caso del pequeño Bastián, de tan solo 5 años. Su madre, Ana Patricia Trindade, estaba separada del padre del menor desde 2019 y se llevó al hijo a ambos a Portugal desde Barcelona. En ese momento ambos compartían la custodia y el país vecino tuvo que ser quien llevó la investigación y fue quien al final retuvo a la madre, quien estaba reteniendo al hijo 3 meses en una ecoaldea. Tras semanas de angustiosa búsqueda, una empresa de detectives consiguió dar con el paradero de ambos y estos compañeros son solo algunos ejemplos de una realidad que, aunque el gobierno se niega a reconocer, ocurre en nuestro país. Gracias, Laura. Roberto, ahora sí que sí. Yo decir que es que esto solo son muestras, es decir, hay muchos más casos. Yo conozco casos de mi entorno en los que se han divorciado los padres y chantajes y denuncias falsas. O sea, eso pasa, es decir, no es una cosa anecdótica de no existen las denuncias falsas. Sí existen. ¿Existe el maltrato hacia la mujer? Pues también existe una infinidad de casos y me parece terrible. Pero es que enfocar el caso a los buenos y los malos, que es como hace mucha gente, creo que lo que hace es crear problemas y lo que me ha enseñado ahora el que me ha enseñado el meme de los Simpsons, nadie piensa en los niños. Sara. A mí me llama mucho la atención que estemos dedicando tanto tiempo a hablar de estas madres que ejercen una mala maternidad y que ejercen una figura de maltrato hacia estos menores, cuando hay que hablar de ello, y yo no te digo que no, pero estamos dedicándole más tiempo a esto cuando los números son inferiores, con una diferencia abismal, a padres que maltratan a sus parejas y exparejas y a sus hijos. No, o sea, falso. Hombres... Falso. No es falso. Sí, hombres, falso. Son y datos además del propio, me gustaría datos decirte, del Ministerio de Interior datos de del Marlaska. Ministerio, además te voy a decir más, pero más. De violencia, ahora te hablo de violencia que ejerce la mujer hacia el hombre y del hombre hacia la mujer. La mujer hacia el hombre... No, estamos hablando de violencia hacia los niños. Y ahora te está hablando... Es falso que los hombres ejerzan más violencia contra los niños que las mujeres. Son las mujeres las que ejercen más violencia contra los niños. Sí, datos, y además se ha comentado en el Congreso de Diputados, hemos hablado muchos programas el otro día, vicaria, ha salido en el debate con Irene Montero, lo ha sacado Rocío de Mer, el dato del propio Ministerio del Interior. Eso es falso. Es verdad el otro dato que das, yo concedo sin dificultad las verdades. Lo que es decía verdad Roberto que los hombres, de las denuncias déjame falsas... acabar, déjame darte la razón. Bueno, vale. Es verdad que los hombres ejercen más violencia contra las mujeres que las mujeres contra los hombres. Pero es que también la principal violencia de los hombres no es contra mujeres, es contra otros hombres. Esto también hay que recordarlo. O sea, los hombres ejercen más violencia sobre los hombres, luego ya son hombres contra mujeres y luego ya mujeres contra hombres o mujeres entre mujeres. Bueno, luego, tema de denuncias falsas. Supongo que hablabas en general, pero para que veamos las denuncias falsas que ejercen, que existen estas mujeres hacia los hombres por malos tratos, que en realidad no son malos tratos, que repetimos, son denuncias falsas, es un 0,0001. Es decir, eso no es tan así porque esa estadística no refleja a la gente que no denuncia porque se ríen de ti. Claro, es que y no tampoco es una denuncia refleja, falsa, pero denuncia. Tampoco luego se sigue investigando después, una vez que ya han puesto la denuncia. En muchos casos, y termina retirándose por presiones, porque quieren estar con el hijo. O sea, yo no estoy diciendo que haya más casos de lo que yo estoy diciendo, pero no es tan ínfimo, o sea, es lo que te quiero decir, no es tan súper minoritario. Pero no podemos llamar, Roberto... Y yo estoy de acuerdo contigo en que habría que hablar de las dos cosas. Pero no podemos llamar una denuncia falsa a alguien que, como tú dices, no llega a denunciar por lo que sea, por presiones y demás, porque no es una denuncia. Pero si existe ese maltrato. Sara, entiendo que dices que le estamos dedicando mucho tiempo a los casos de las mal llamadas madres protectoras, cuando tendríamos que llamarlas madres secuestradoras, porque en comparación con los padres maltratadores, son más los padres. Entiendo que tendríamos que hablar... Que me llama mucho la atención y me sorprende que siempre se hable en profundidad cuando las mujeres cometen algún tipo de delito, algún tipo de violencia, y nunca hemos podido hablar
con la misma delicadeza y el mismo tiempo de la violencia machista, de la desigualdad. ¿Dónde dices? Pero eso dices ¿En este aquí, porque programa no, o fuera? En general. En general no. La sociedad es al revés. En general no. Aquí puede que sí, aquí puede que sí. En pero este la programa sociedad- hacemos... Sí, pero hacemos énfasis en un tema que consideramos que del que no se está informando en otros medios, lo cual no significa que defendamos a los padres maltratadores. Para nada, Sara, para nada. Yo Y no lo he sabes, dicho eso. para nada. No he dicho, y espero que a nadie Pero se le no ocurra digas- defender no digas- aquí a un no- maltratador. Te aseguro que no. Te Por aseguro eso, que no. por eso. Sara, parece que te aseguro molesta no. que en una televisión se complete el cuadro. Están Se todas las completa el cuadro, televisiones, efectivamente. todos los periódicos, todas las radios, todos los medios de comunicación están obsesionados con ese solo asunto, con solo preocuparse de la violencia ejercida contra una mitad de la población, que es la femenina. Por eso el programa se y llama que La cuando aquí se Alternativa. intenta completar el cuadro, parece que te molesta. Yo No creo que me tú, en tu molesta, amor me por la parece verdad, que deberías... equilibrar es hablar de ambas violencias pues y sobre aquí, eso todo es de lo que la que hablamos. es más específica y de la que es más diaria, porque lo que vemos todos los días tristemente en las noticias es que una mujer es asesinada prácticamente todas las semanas en nuestro país a manos de su pareja o de su expareja. mueren Pero muchos eso es lo hombres. que vemos. Entonces yo sé que hay que hablar de cosas que pasaron hace 10 años, hay que hablar de un caso que sale... Esto ha pasado Sí, hoy. Gonzalo, un momento, es un ejemplo. De cosas de un caso de repente de una persona trans que comete un delito. Yo sé que hay que hablar de una persona que una vez, de una mujer que una vez robó en un banco. Y yo sé que hay que hablar de eso, pero ¿por qué no hablamos de lo que pasa semanalmente? Que Pero es los hombres estos también malos violencia tratos? Vamos a volver Pero al dices- caso de Juana Rivas, si os parece, porque ya podemos hablar con el abogado del exmarido de Juana Rivas, Enrique Zambrano. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué aporta de nuevo la sentencia que ha emitido hoy la justicia italiana, señor Zambrano? Bueno, en realidad viene a refutar lo que ya la primera sentencia dijo, pero creo que ha endurecido el tono el tribunal que ha conocido de la apelación. Lo ha endurecido hasta el extremo de ser una enumeración, básicamente los 32 folios, dedicarse a enumerar todas las acciones que ha cometido esta señora respecto a sus hijos, ¿no? O sea, tanto que uno de ellos, pues bueno, pues ya digamos que no se puede alcanzar una edad en la cual no pueden protegerlo, sino que ya él ha decidido tomar un camino, pero viendo lo que le ha pasado al mayor, ha decidido este mismo tribunal, después de esa enumeración de las acciones de doña Juana Rivas, ha decidido pues protegerlo pues restringiendo la relación de la madre con ese menor pues a unos límites casi de mínima relación y encima monitorizada, ¿no? No va a poder salir de la isla de Cerdeña, tiene que comunicar dónde está, tiene que ser explorado el niño cuando vuelve de cualquier periodo que esté con la madre. En definitiva, creo que si han leído la prensa pueden ver detalles de cuál era el comportamiento de esa madre, que bueno, que lo único que buscaba era su propio beneficio, o sea, perjudicar al padre en los procedimientos judiciales. O sea, si va a perjudicar al padre en los procedimientos judiciales, se está olvidando de lo esencial, que son sus hijos, ¿no? Y eso realmente los juzgados italianos lo han percibido, lo han notado, y los psicólogos, todos los psicólogos y todos los profesionales que han manifestado en este procedimiento a lo largo de los 5 años, pues han sido unívocos y uniformes en sus conclusiones, ¿no? Dentro de las noticias de este caso, hace tiempo hablamos sobre los presuntos abusos que cometió Juana Rivas sobre al menos uno de sus hijos. ¿Qué más se ha sabido sobre esta cuestión? ¿Qué más noticias hemos conocido sobre este tema? Señor Zambrano, cuéntenos. Nunca se ha no quiero entrar en este tema porque además está judicializado prácticamente con la situación que se ha dado entre el último que llegó, el señor Carlos Aránguez, con el juez de primera instancia, don Manuel Piña. Entonces no quiero hablar al respecto, pero sí que es verdad que quiero recalcar una cosa. Doña Juana Rivas, digamos que tuvo, si tiene alguna participación, hubiera sido una participación de espectadora. Si la tiene, porque si la hubiera tenido, supuestamente, porque ahora mismo ese caso está archivado provisionalmente y el niño, bueno, si en algún momento se manifiesta
al respecto, pues bueno, pues se tendrá que reabrir y buscar las responsabilidades de cada uno, pero no quiero entrar en ese aspecto. Hoy ha sido noticia las supuestas coacciones de Juana Rivas con sus hijos. También han hablado las psicólogas. ¿Cómo era podríamos decir en un tono coloquial, lavado de cerebro? Señor Zambrano, cuéntenos, porque según las informaciones parece que le habrían coaccionado y nosotros queremos saber si verdaderamente era así y en caso de ser reales, ¿cómo eran esas supuestas coacciones? Bueno, pues directamente y a través de personas que intervenían, estando prohibido esa intervención. El juzgado de Italia en la primera instancia prohibió que estos niños fueran explorados o tratados por profesionales de la psicología o de la psiquiatría o de asuntos sociales. Estaba prohibido expresamente y esta señora hizo caso omiso a esas órdenes judiciales y esta señora, pues bueno, pues por sí misma y a través de instrumentalizando a terceras personas, que no puedo relatar aquí porque, bueno, estamos viendo la posibilidad de interesar alguna acción. No lo sé seguro si lo vamos a hacer, pero estamos pensándolo y estudiándolo. Pero ha habido personas que han ayudado a Juana Rivas en este disloque, o sea, en intentar alterar a dos menores. En uno lo han conseguido, está ahí acreditado en una sentencia, y el otro estaba en vía de conseguirlo. Lo que pasa que, bueno, gracias a Dios, el juzgado italiano ha tardado 5 años, y hemos conseguido que al menos el pequeño pues se pueda proteger de esta actitud de la madre. Espero que la madre se dedique a ser madre y no lo que ha sido hasta ahora, ¿no? Una última cuestión. ¿Están ustedes pensando en querellarse con políticos que animaron a Juana Rivas a hacer ese supuesto secuestro, podríamos decir, señor Zambrano? No, políticos no. Estamos viendo, estamos hablando, no sé si llegará a término, pues ver quién ha intervenido con esos niños, porque hay nombres y apellidos y instituciones que están relatadas en esa resolución judicial, de la cual tiene constancia la justicia italiana, de esas personas, de esas instituciones que han intervenido en esos niños, y que el niño ha manifestado que esas personas le han también inducido de alguna manera a intentar decir ciertas cosas en contra del padre, ¿vale? Entonces, que una institución se preste al juego de la señora Juana Rivas, pues con eso lo estamos diciendo todo. Lo que pasa es que las instituciones, ya sabemos que hay instituciones artificiales que se han creado por problemas artificiales. Entonces, hay personas que están en esas instituciones que se deben a quien le ha puesto ahí. No tengo que deciros más porque vosotros, de hecho, sois de los que los denunciáis, y se deben a quien has puesto ahí, y son los mismos que han estado financiando a doña Juana Rivas durante todo este tiempo. O sea que al final todo es una línea y coinciden todos. O sea que hay que justificar la guerra de Juana Rivas. De acuerdo, don Enrique, pues muchas gracias. Pero y buenas noches. claro. Gracias. Muy bien. Gracias a vosotros. Bueno, pues decía el señor Zambrano que no se querellarían contra los políticos que habían, bueno, pues hablado de eso, ¿no? Del tema de las madres protectoras, sobre todo que habían señalado a la expareja de Juana Rivas. ¿En vuestra opinión sí que tendrían que querellarse contra ellos? Yo pienso que si no quiere querellarse es porque no le ven mucha viabilidad. Si no, por supuesto que lo harían. Yo, desde luego, si fuera él, sí que lo denunciaría, pero si no le ve recorrido, yo creo que él querrá, bueno, pues asentar lo que ya tiene, y está con uno de sus hijos, y supongo que lo que quiere es recuperar el trato con el otro. Claro, yo más bien creo que lo que quiere es olvidar este suceso. Es decir, a menudo olvidamos que este tipo de situaciones, de rupturas, de enfrentamientos, de falsedades que se dicen desde un lado o desde el otro, la gente lo que quiere es salir de ahí. Yo por lo menos es lo que pensaría desde el minuto uno. ¿Cuándo voy a salir de aquí? Y por lo tanto, que en cuanto que tienes ocasión de que se haya hecho una mínima justicia, como es este caso, la gente quiera salir de ahí, no creo que demuestre nada más. No creo que demuestre que no vean recorrido a la querella, igual que tampoco la gente que ha sido
víctima de una falsa denuncia, cuando por fin se libra de esa falsa denuncia y no es condenada, muchas no quieren entrar otra vez en un proceso judicial en el cual tienen que demostrar que lo que la otra persona dijo fue falso. Esto no significa que no haya falsas denuncias en un porcentaje muchísimo mayor que ese 0,0001 que decía Sara Lasay. Decir que las únicas falsas denuncias que hay son aquellas que se condenan es equivalente a decir que los únicos maltratos que hay son aquellos que se condenan. Y estoy seguro que con esta segunda frase no estarías de acuerdo. Hay, por desgracia, yo espero que los datos... hay, por desgracia, y maltratos que no se condenan, pues porque no se denuncian o porque no se logran probar en juicio. Hay un mal que no es condenado por el derecho, porque el derecho no es infinito ni perfecto, y en ese mal que no es condenado por el derecho se incluyen muchas falsas denuncias. La prueba de que muy probablemente son muchas es que del porcentaje total de denuncias que se hacen, entre aquellas que luego se desiste de ellas, entre aquellas que luego no se condenan, las que realmente llegan a condena es un porcentaje inferior al 50%. Bueno, espero que las estadísticas de denuncias falsas no las saques de la misma página web que el sueldo de Jon Belarra, pero sí que me gustaría decirte, un proceso judicial es muchas veces un auténtico calvario por lo largo que es el propio proceso, por los distintos trámites que hay que llevar a cabo. Es verdad que hay una parte de la población que cuando actuó a favor y de forma proteccionista y de forma unida para defender la posición de Juana Rivas, no se equivocó, porque hay una parte de la población que defiende antes de cualquier tipo de proceso o cualquier tipo de sentencia a una mujer que denuncia unos malos tratos o a una mujer que denuncia una agresión sexual frente a su maltratador o frente a su agresor. Y es verdad que podemos equivocarnos y podemos pecar muchas veces de inocentes y nos mentirán en el camino, y flaco favor nos hacen las que denuncian falsamente y las que se inventan un testimonio que luego no es verdad. Flaco favor nos hacen a las mujeres, no nos equivoquemos, no a los hombres, sino a las mujeres. Pero me gustaría terminar. No se estaba apoyando a una mujer, no se estaba apoyando a una mujer que hubiera denunciado un maltrato, porque ese asunto ya estaba juzgado. Se estaba apoyando a una mujer que había secuestrado a su hijo. Cuando se protege, se estaba apoyando a una secuestradora, no a una se mujer que había sufrido maltrato. Cuando se protege y se defiende a una mujer, cuando se protege y se defiende a una mujer y nos la jugamos a que puede ser que el tiempo no le dé la razón, aunque no suele ser así mayormente en los casos, pues preferimos seguir en el mismo camino que estas mujeres que denuncian en un momento de su vida malos tratos o agresiones, que proteger a un maltratador. Y ya rectificaremos y ya diremos, ostras. Pero es como un prejuicio, ¿no?, también a que se le hace a la persona. Y cuando luego resulta falsa, se ha comido todo ese drama humano que luego no es muy difícil de compensar, porque ya están estigmatizados. Y que no se lo deseamos a nadie. Rafa le pasa, por ejemplo, se le estigmatiza, incluso en televisión le llamaron, no voy a decir el qué, pero termina por rasta, vamos a decirlo así. Roberto, y no se lo deseamos a nadie ese proceso judicial por el que tienen que pasar cuando se están enfrentando a una acusación falsa, pero lo que se juegan las mujeres muchas veces es la vida, por mucho que suene muy fuerte esto. A veces la policía, la justicia, las administraciones no han llegado a tiempo, son juicios por los y hijos esas estando mujeres, separados ya. Y esas mujeres que han denunciado muchas veces malos tratos, se ha archivado esa denuncia y esa mujer ha aparecido asesinada. Pero estos casos defender la vida con de los estas hijos mujeres. ya estaban separados. Preferimos defender. Pero aunque la justicia no sea perfecta, nuestra civilización ha decidido que es mejor esperar a condenar a alguien antes de culpar. No, hay que proteger a estas mujeres que cuando se archiva esa denuncia de malos tratos no están protegidas, no están amparadas por ninguna ley, por nada. A niños. Por nada. No tiene nada que ver. Pero tú puedes proteger a alguien si hubiera denunciado, pero es que no lo había denunciado. Pero ¿cómo vas a pensar que es un secuestro cuando intentas proteger a tus hijos de una persona que es un maltratador? La prueba la tenemos ahora, que es que resulta que el niño, si no la hubiera amenazado la madre, hubiera querido irse con el padre. Y vuelvo a poner ahora tenemos en duda la prueba fantástica de que sí, de que muchas veces las mujeres actúan mal, muchas veces las mujeres cometen delitos, muchas veces las mujeres, especialmente en este torbellino de emociones que rodea una ruptura matrimonial, mienten. Sí, lo hacen, lo siento. Muchas veces también los hombres. Sara?
No, que lo que sí tengo muy claro y seguiré haciendo, aunque sea para alguna parte de la población, para algunas personas, un error, siempre daré prioridad al testimonio de una mujer, sea el que sea un acoso en el trabajo, una agresión sexual, unos malos tratos de su pareja, sea el que sea, porque las mujeres hemos sido silenciadas tantas veces. Tú has estudiado Derecho. Sí. Has estudiado Derecho, vale. Yo siempre es daré fundamental prioridad. la presunción de inocencia. Yo es daría fundamental prioridad. la presunción de Pues inocencia. eso yo daré prioridad a la es presunción de que las inocencia. mujeres Yo no quiero una tantas sociedad veces hemos donde se dé a sido un grupo- silenciadas. Nos ha faltado un... Pero ¿por qué esta es la consecuencia? O sea, como han sido silenciadas durante mucho tiempo las mujeres, tienes que darle prioridad al testimonio de la mujer. Pero se lo doy. Tu ¿Sabes por qué se razonamiento lo doy? es vengativo, No, no es vengativo. Y además te digo por qué Ahora, se lo doy. los hombres de ahora No sufran solo por el los silencio. hombres ¿Sabes del pasado? además por qué se lo doy? No solo por el la silencio y sociedad por no haber va sido adelante silenciadas con vuestro- tantos años, este sino proyecto de porque de venganza. nosotras y de esta No sabéis lo que es credibilidad la sociedad. depende la vida de Una las sociedad mujeres, no no se la vida de los construye hombres. sobre la venganza. Depende la vida de las Se mujeres. Es que ya no es Eso de la venganza, es justicia. discriminación. O sea, la discriminación positiva que se da en muchos ámbitos sigue siendo discriminación. Esto cuando se mire con los ojos de la gente dentro de 30 años dirán, pero ¿por qué se discriminaba a la gente? ¿Por qué se fomentaba la discriminación y hacer juicios a gente? Es que el caso de María Sevilla, por ejemplo, para mí es el más claro de que le han arruinado la vida a un pobre hombre por el simple hecho de que hay que dar prioridad a lo que dice una mujer. Pues yo no estoy de acuerdo. Sofía, ¿te acuerdas que antes de empezar el programa, mientras Juan Mas iba al fútbol, nos decía, vais cortos hoy, Vamos cortos de vais tema"? cortos? Caray, hemos ido cortos, no han parado de hablar. Qué mesa tan viva, tan apasionante y cómo me gusta. Y que cuiden sus almas porque si no, Quintana Paz les perseguirá en sus sueños. Cuidado. Materias Y su vocabulario. y su vocabulario. Muchísimas gracias a los tres. A vosotros. Muchas gracias. Y a ustedes también, gracias y buenas noches.